Muy buenas noches, y Ború y Boda y Bocheche, con los tumares me los bendiga. Bueno, hoy vamos a transmitir al unísono con el padrino, como siempre. El tema, la verdad es que no sé de qué vamos a hablar. No, sí, me dijo que íbamos a hablar de las deidades que bajaron en Cuba. Las principales, creo que son 32 deidades que bajaron en Cuba. Y entonces, Otura Trupo, el padrino, la perla negra, va a hacer una exposición. Vamos a ver si yo lo puedo acompañar, porque a ciencia cierta no hace ni 5 segundos que llegué de la calle de trabajar. Y vamos a salir ahora con un director. Hablar un poco IFA siempre bueno. El clima está hermoso, estamos en una etapa transitoria de otoño. Las hojas se ponen amarillo y verde, el padrino hizo una directa sobre eso. Lo que marca el curso de IQ en el verano y de la vida en el invierno y viceversa, ¿no? Coño, Gundafun, Acomarani, Ogerea, Patao, Dubiribiri, Sopía, Difafun, Orumila, Tío Lugo. Papá, Erurun, la deo. Bendición, mi hermano. Qué bueno verte aquí. Estamos esperando al padrino que nos va a comentar un poquito cuáles fueron las deidades principales que bajaron en Cuba, ¿no? Tengo muchas preguntas para hacerle. Si ustedes quieren ir haciendo preguntas, las pueden hacer. Noche estelar, porque no pensaba yo transmitir y quizá no había un tema específico, ¿no? Pero vamos a ver qué dice el padrino, que brilla por su ausencia. No sé dónde él anda, está preparando su té y eso. ¿Y tú qué vuelta, mi hermano? ¿Por qué tú no entras a la directa con nosotros hoy? Y comparte un poco ahí. Vamos a ver si podemos llegar más allá de una lógica. ¿Por qué pasamos de tener 32 deidades a tener 248? No sé cuántas tenemos, 201 deidades. Creo que los nigerianos declaran 402. Si vamos por Gunda Edi, en la primera bajada de bendiciones, Dieguito, la primera bajada de Ogun bajó con 201 personas. Después Locun, y en algunos casos Batalá, no se sabe quién fue, también bajó con 201 personas. Pero bueno, el padrino lo va a saber explicar mejor que yo. Ahí está el padrino, apareció, para que nos explique cuáles fueron, creo que 32 deidades que llegaron a Cuba y que se han convertido en 201 y en algunos casos 402. Arranca, padrino, ¿está entrando? Espero que no nos falle el internet hoy, que todo salga buenísimo. Ahí entra. Vuelvo de Bochiche, padrino, ¿cómo está la cosa? Todo bien. Ya está medio preocupado. Gracias, padrino. Te veo medio preocupado. ¿Por? Sí, porque Girona le ganó 4-1 al Real Madrid. Te veo muy chucuchucu, pero perdieron 4-1. Mira, yo uso gorro blanco. Yo sé, pero mira, yo le voy al City. Ya la gente sabe que tú le vas al Real, yo le voy al City. Mira, está Yuri ahí. Mi hermano. Ahora yo voy a poder cheque. Todo bien. Coño, sí. Yuri, si quiere entrar a la derecha, el tema está bueno porque el padrino va a establecer el relato de cuántas deidades bajaron juntas y creo que tú eres más idóneo que yo para acompañar al padrino en ese tema, así que si quieres y no estás desnuda, te vete aquí. Si estás vestido y eso, arranca que te metimos a la derecha, si quieres. Bueno, padrino, ¿cómo sería la cosa? Hoy bastante informal estoy. Hablamos de divinidades que bajaron en Cuba a ciencia cierta como divinidades especiales que nosotros siempre cultuamos. Antes de pensar que quisiera yo sacarme una duda, como Oricha bajó el Ecuador o bajó Echu en Cuba. También quisiera sacarme la duda. Bajaron los dos. Bajaron los dos. Y después quisiera sacarme una duda que también está en la cabeza de la gente, es, ¿hacemos Obatalá macho y Orizalá hembra o hacemos Obatalá hembra y Obatalá macho? Esa es una buena pregunta en el concurso de lo que tú vas a aplicar, ¿no? Arranca, yo te escucho porque yo sé que hoy es tu tema. No, a ver, primero que nada, buenas noches para todas las personas que puedan ver esto, hacer un trabajo instructivo, que este material que vamos a hablar es basado en las divinidades que llegaron a la isla con el proceso de la esclavitud. Es decir, los procedentes de las distintas etnias que venían de África, que trajeron los secretos, ¿no? En realidad lo que llegó a Cuba fueron los secretos de cómo implementar y hacer funcionar estas divinidades. Lo que llegaron fueron los portadores
de los secretos de esta divinidad. En la Asociación Cultural Yoruba de Cuba hay un museo que es el museo de los orichas, están en la parte superior, en la planta alta, ¿no? Donde están representadas en gigantografía las divinidades que llegaron a Cuba bajo el proceso de la esclavitud. Sabemos, como bien dice ahí el hermano Yuri, que en Nigeria hay más divinidades, ¿no? De las que llegaron a Cuba, porque a Cuba no llegaron todos los secretos de todas esas divinidades, solamente llegaron 32 divinidades, como tú bien decías, están representadas en gigantografía. Es decir, llegaron personas que portaban el secreto de esas divinidades y fueron las que llegaron a la isla, que dieron el contraste a la formación de lo que es la religión afrocubana, el aspecto de Yoruba, ¿no? Divinidades como esa, como tú decías, llegó el conocimiento de Echu, llegó el conocimiento de Lecua, desde el punto de vista santoral. Llegó Gun, Ochosi, Osun, Yeguá, Inle, Azojano, Guadalá. Es decir, ahora tengo que nombrar todas: Changó, Ochun, Yemayá, Oba, Ordudúa, Bromú, Bronciá, Naná. Orichaoco, los Ibeji, Naná, Nanú, es decir, son 32, están representadas. Es un museo de lo más bonito. Yo exhorto a todas las personas que viven en Cuba que tengan la posibilidad. Inclusive en ese museo hay una representación de lo que es el canastillero típico, que eso fue, es una modalidad cubana que se hizo en Cuba, que es el altar en el cual se ubican estas divinidades en un orden jerárquico, inclusive de las divinidades como tal. Y entonces es importante que las personas sepan esto, porque esos fueron los secretos que llegaron a la isla, esas divinidades, lo que se cultó en un momento determinado. En la isla llegó el secreto de Sagriñán, es uno de los secretos que se cultó en Cuba, que llegó a la isla. Estamos hablando de Osvalofún, también llegó a la isla el secreto de Osvalofún, y todas esas divinidades que eran de origen, que son de origen africana, ¿no? Nigeriana. Y llegaron a Cuba los portadores de esos secretos, los portadores de esas divinidades, y entonces empezaron a funcionar como tal. Llegó Lofin, llegó Ifá, es decir, llegó el conocimiento de Chumare, que es el arcoíris. Es decir, lo que pasa es que estas cosas estaban en cultos, la luna, olor, el sol, todo eso funciona como divinidades. No todos funcionan como divinidades. No todos funcionan como divinidades. Espérate, para que la gente entienda. Llamamos divinidad a los íconos o llamamos divinidad, porque por ejemplo la luna es una divinidad, solo que no tiene ícono. A eso tú te refieres. Claro. A ver, eso o sea, estamos hablando de deidades que se convirtieron en íconos y divinidades que no se convierten en íconos, para que nos alineemos la idea. Claro, mira, lo que pasa es que, a ver, de muchas de estas divinidades, por lo menos, a ver, por ejemplo, el culto a Sojano está conformado por Naná, Nanú y Hecho Afra, que hay una serie es decir, que acompañan a lo que es el culto de Sojano en Arará, y hay mucho más. Te estoy mencionando las que más normalmente las personas tienen el conocimiento, y hasta donde las personas pueden tener la noción, ¿no? y de saber sobre estas cosas. Ahora, todos estos secretos y todos estos cultos, hay que entender que llegaron a la isla y fueron preservados, es decir, fueron inclusive muy celosamente custodiados, por decir de alguna forma o de otra, para mantenerlo. Hoy por hoy, en Cuba, por ejemplo, hay más divinidades, algunas que han venido ya a través a mediados del siglo pasado, a partir de los años 50, 60, 80, empezaron a entrar a Cuba una serie de divinidades. Agidai, por ejemplo, una de las divinidades que se entrega en Cuba hoy por hoy, que pertenece a Obatalá, que es un muñequito tipo una caravera, una cosa así, que existe
en el IFA afrocubano, que entró en esta nueva modalidad, y también existe en el IFA nigeriano, de hecho viene de Nigeria. Ahora hay una tendencia, yo hablaba con Yuri, que se encuentra viendo la directa, Yuri me pasó un mensaje, me dijo, oye, mira esto, están dando, es decir, hoy por hoy están creando una nueva formación, ni es IFA ICC, ni es IFA Basá, ni es IFA tradicional. No es ni torta ni pan. Es una innovación nueva. Y este material que yo te propuse hoy hacer, mientras estaba trabajando, te dije, coño, sería bueno hablar sobre esto. No va a criticar a nadie, ni va a juzgar, porque no somos quien para criticar ni juzgar a nadie, pero sí es para que la gente sepa cuáles fueron las divinidades, porque a veces vemos personas que te dicen, no, porque esto es el IFA afrocubano y esto entró a la isla. No, hay esos inventos que hoy por hoy van saliendo. A Cuba entraron 32 divinidades. Las personas que estén interesadas en saber pueden ir a la Asociación Cultural Yoruba de Cuba, pueden buscar, hay mucha documentación sobre Sí, la verdad que hubiésemos enumerado, pero déjame ordenarme contigo. 32 divinidades que fueron tanto Les Ifá como Les Ocha, por eso es una regla de Ocha Ifá. Claro. Pero déjame hacerte esta pregunta. Pudiésemos decir que Echu Elegua, no, que Echu, Osun, Ogun y Ochosi son de Ifá, y que Elegua, Ogun, Ochosi de vuelta y Osun son de Ocha. En la actualidad son 4 guerreros que ya sabemos que nos guste o no nos guste, los santeros entregan y que nosotros entregamos. O sea que la diferencia entre... Déjame terminarte. Déjame terminarte esto. La diferencia entre los guerreros que damos nosotros y los guerreros que dan ellos es simplemente que el Echu es un poder cargado y el Eguá debería ser un Otá lavado sin carga. ¿Ya? A ver, ¿estamos ahí? La diferencia en base a eso que estás hablando solamente la establece una pareja, que es Echu y el Eguá, que es a lo que te estás refiriendo. Porque, por ejemplo, cuando la persona, eso fue polémico, hay que estudiar, hay que ver los sucesos y fenómenos religiosos que se dieron en Cuba, que había cierto ego de que tú me quieres mandar, de que yo quiero mandar, de que si tú eres el que dirige, que si yo soy el que dirige, pero pues normalmente en las casas tradicionales, por ejemplo, cuando va al lado te da los guerreros, ¿no? De mano brula normal, Echu, Ogun, Ochosi, Osun. Ya cuando usted se iba a iniciar en el santo, no te volvían a entregar un juego de guerrero. Si tú ibas a recibir el cargo de Ogun, a usted lo que se le consagra es los AIE, los AIE que lleva Ogun, los caracoles que lleva Ogun para que hable. Si es Ogun de cabecera, bueno, hay que buscarle una nota en el monte, lleva otra situación. Si no es Ogun de cabecera, no es necesario. Se busca una piedra en algunas casas, otras casas ya con la misma piedra que le había puesto el babalao, representaba el oricha. Y en el caso de Elegua, que es el único, en el caso de Xochitl pasaba lo mismo. En el caso de Elegua, que es el único que varía, lo que se le ponía era la piedra, y el hecho es una cosa y el Elegua es otra. A Elegua Santoral es una cosa y hecho. Claramente. Entonces, en esa particularidad varía hecho el Elegua. Inclusive, si van a la Asociación Cultural Yoruba de Cuba, que exhorto a las personas que puedan indagar y conocer, que eso es bueno siempre, nunca está de más, van a ver que está la representación de Echu y van a ver que está la representación del Ecuador. Están las dos representaciones. Sí, déjame seguir en esto. A ver, entonces tenemos 4, padrinos. Tenemos Echu, Ogun, Osun y Ochosi como 4 guerreros panteones de las divinidades de Ifá. Entonces, Olofin bajó como divinidad para Ifá. Odudúa, que hay una con el Osun de extensión que lleva Odúa. Está el Osun de extensión también. Sí, o sea que llegamos a 7 por Ifá. Inle Abata y no Inle, porque tú dijiste Inle, pero nuestro es Inle Abata y el que entregan los santeros es Inle. No, porque ¿qué pasa? Inle se compone a Bata, que eso está en Otura Trupo, que fue cuando ellos intentaron casarse, que Changó los dividió. Hay una historia en esto, que no vamos a hablar de esta historia, que nace en este Otundifá, y entonces, cuando se entrega ese secreto, cuando tú vas a entregar Inle, tienes que entregar el secreto a Bata, porque Inle y Bata fueron aquel matrimonio que en un momento determinado no se llegó a consolidar. Ok, vamos Nocho, mira. Y está como divinidad. Ok, vamos Nocho. Olokun de Babalao. ¿Me sigue? Claro. Vamos 9. Olokun lleva 2 divinidades más. Akanani
No, Oloku, lo que pasa que a la situación de Oloku, entonces hay que ir a lo que es al Ganaderí, como le dicen las Pero a personas, Ganaderí de Santero, el nuestro lleva dos es secretos más que también son dos. de Doriza. Pero tiene un fundamento y un secreto también, y una validez muy Ok, importante. pero esas divinidades se pueden nombrar por aquí. ¿Eh? Esas divinidades que van con Olocum, ¿podemos nombrarlas por aquí? La Jolona y la Jolosa, sí, son hijas Jolona y Jolosa, ya. Bueno, o sea que tenemos 8 Maolona y Olosa, estamos en 10 de Ifá. ¿Sí me No, sigue? porque recuerda que son nueve, entre Olona y Olosa, las hijas de Olona y Olosa componen 9. Ok. Entonces Pero, de Ifá deberíamos 8 con Olocum más los complementos de Olocum, que son 9. Yo para que la gente me pero acuérdate que entienda. la divinidad como lo ya hace el complemento como tal. Ok. De ahí hacia dónde hiciésemos una diferencia. Se ha hablado mucho de Ori, pero Ori no bajó en Cuba, ¿o sí? Los antepasados, a ver, en la Asociación Cultural Yoruba de Cuba hay una representación de Ori. ¿Qué es lo que pasa? Los viejos de antes no entendían estas cosas porque ellos decían que Ori era el que Olodumare nos dio a cada uno de nosotros, es decir, la representación del ícono de Ori como tal. Si las personas que pueden haber tenido la oportunidad de haber conocido a algunos babalaos viejos, no, no tenían mucho, no es que no tuviesen fe, ellos sabían la existencia de Ori, la importancia de Ori dentro de lo que es, porque fue lo que los antepasados le heredaron, pero no se materializaba como tal. Es decir, se ha venido a través de un tiempo, no sé la fecha exactamente desde cuándo Ori se viene ya materializando contextualmente en la isla de Cuba, tendría que indagar, pero sí escuché muchos viejos, y pudiera decir muchos nombres, que inclusive me decían eso que usted ve ahí, esto es lo más grande, el Ori es esto. Eso es un doble que usted va a tener por esto, por aquello, pero ellos no creían. Hay muchos orichas, hay muchas divinidades que inclusive a muchos hablados viejos no entendían la representación, como el mismo Orun, o ponerte un ejemplo. Habían viejos que te decían que Orun no era una divinidad que se representaba. Eso después se ha venido incorporando dentro del IFA afrocubano, pero ellos decían que Orun no llevaba una representación, que era hermano de Gungun, como dice el otro, donde lo establece. Y entonces, en esas cosas hay muchas divinidades, por ejemplo, el mismo Abita, yo conocí viejo que tú le decías, no, la representación de Abita, que sé yo, que sé cuándo, tampoco, decían que eso Pero no, ellos sí, decían en aquel momento, sí tenemos que hablar de Osain y de Hecho Baroni. claro, pero Yo esas porque cosas a fueron medida representadas que ya en la vamos isla. hablando, yo mentalmente te voy contando las que están en IFA. Ya con Orun, Hecho, Baroni, tenemos 12 por IFA. Te voy contando aquí para ordenar lo que estamos hablando. ¿Entiendes? Si tú quieres, tenemos, Albita no es una divinidad de IFA como tal, eso vino posteriormente. Sí, eso se empezaron, recuerda que muchas de esas divinidades se empezaron a materializar en Cuba como tal. Recuerda que los Saints cubanos es una fusión entre lo que es el palo, la cultura bantú, carabalí, con ifá, fue una fusión O sea que prácticamente lo que pudiésemos decir que tampoco vino de Nigeria. no, no conozco yo antecedentes que haya venido de Nigeria. Ok. Vamos en Esa 12 de divinidad IFA, con lo cual materializada, los Saints, vamos 12 al igual que otros. en IFA, que con lo cual Sainz tampoco vino de Nigeria, con lo cual volvemos al evento. Déjame decirte esto. Bueno, dime. Quiero aclarar que en la Asociación Cultural Yoruba de Cuba está representado Sainz. H, ok. Como Volvemos al origen de la, que como... la representación como divinidad es una cosa y el conocimiento sobre la divinidad es otra, que es lo que hay que entender. Es decir, la representación es una cosa y el conocimiento. Los yoruba que llegaron a la isla sí tenían el conocimiento sobre Osain. Me explico lo que te quiero decir. Capaz que con ese conocimiento, con la fusión que existió con la cultura bantú, entonces vino el origen a lo que es la materialización de esa divinidad. Ok, hasta lo que me acuerdo, ahora sí rápido, porque no preparamos ningún material. Estamos en 13 por IFA y nos faltaría abordar lo de Ocha, que pudiésemos empezar por Obatalá, Ochun, Yemayá, Yeguá, Ayú, Opa, Agalú, Ibeji,
Me quedé. Los eBay o Atalá lo pusiste. Sí. Orizalá bajó con esta gente. Bajó Orizalá, claro. Orizalá hembra. Vamos 8 y 13, 21. Odudúa, Bromú, Odudúa por Bronceá. Santo. Claro. Bromú, Bronceá. Vamos 11 y 13, 24. Ya, me faltan 8. Me faltan 8. Inle Bata, que no lo nombramos. Inle, Bata. Serían 2. Azojano, que eso ya. Me faltan 5. Espérate, que no te escuché. Después de Azojuano, ¿qué dijiste? Naná, Nanú, hecho afra. Naná, Nanú, hecho afra. Eso es de la parte de la tierra Arará. De la tierra claro. Pero aún así, vamos en 27. Me faltan 5 para llegar a 32. ¿De quién no estamos olvidando? Haría que buscar. No, salgo IFA, contacto IFA, porque IFA es parte de uno de los secretos que igual ahí la IFA como tal, el culto de IFA. Yuri, tú me vuelves loco, entra a la directa que no puedo estar leyendo. Entra, mi hermano, si tú colaboras en esta causa. Bueno, entonces estamos 27. Espérate, déjame pensar un poco más. De IFA. Obalofún, te falta Obalofún. Obalofún. Te falta, que está representado también en la Asociación Cultural Yoruba de Cuba. Te falta. Ahí dice Yuri Alao. Ayao, Sagriñán, que también está representado los diferentes tipos de Obatalá también son, pudiésemos hablar de Aldácuna, de Bamoró. No, Ayácuna es un camino, o Sagriñán no es un camino. O Sagriñán no, y Obalofún tampoco. Tampoco. Claro. Ok. No nos falta nadie, creo. Estamos en 29. Me faltan 3 para detectar. Oba lo pusiste, Yeguá también lo pusiste. Oba de Guá, no, Oba no lo habíamos puesto. Pusimos de Guá. De la hembra pusimos 4 y son 5. Que es Oya, Ochun, Yemayá, Orizanlá, Oba y Yeguá. Son 6. Yo no conozco ninguna otra opinión en cuanto al cargo Oriza. ¿Entiendes? No. Naná, vamos en 8. Pero es Arará. Naná es Obini, es un oricha Obini, pero es Arará. Que fue muy Arará. O sea que Oriza Obini reconocido, repito, son 8. Porque tenemos Orizanlá, Ochun, Yemayá, Yeguá, Oba, Oyá, Naná, ¿y quién me falta? Dada, que también es otra divinidad que es de carácter femenino. Por eso te digo que están ahí las 32. Lo que tienen que hacer, por eso los exhorto a que vayan se me puede ir alguna porque lo estamos haciendo empíricamente. Yo no estoy leyendo nada, estoy diciendo lo que yo. Fue un tema lindo que surgió y debíamos hablar. Ok. Cuando hablamos de consagrar, sí. Esto que yo estoy hablando acá, se lo pueden preguntar a cualquier babalao viejo y te van a decir que siempre se cultuaron este tipo de divinidades, que siempre se entregaron este tipo de divinidades en Cuba, que son, por decirlo de alguna forma u otra, las divinidades tradicionales dentro de lo que es el IFA afro-cubano. Las que llegaron a la isla, unas llegaron en el tiempo de la esclavitud, otras fueron llegando después, pero son las que están, por decir de alguna forma o manera, representadas y avaladas en lo que es la religión afro-cubana, las que tienen fe, es decir, las que tienen un dote de fe dentro de nuestras prácticas religiosas. Y cuando hablamos de consagrar esas divinidades dentro del panteón femenino, sabemos que las únicas deidades que se puede consagrar es Ochalá, Orizanlá hembra, Yemayá, Ochun y Oyá, porque Yeguá no se consagra. Se hace con oro. Se hace con oro. Se hace, ojo. Ahí hay personas, hay casas ancestrales que dicen que sí, que tenían el secreto de hacer opa directo. Yo no conocí, no tengo antecedentes. Podemos descartar la posibilidad de que Yeguá y Opa se puede haber hecho directo. Yo no tengo antecedentes. Pueden existir antecedentes. Yo no tengo antecedentes. Yo inclusive tuve la oportunidad de estar presente en algunas consagraciones de Ochun con oro pa opa, que es como se hace tradicionalmente en Cuba por lo general. Es como el mismo tema Agayú. Yo no tuve la posibilidad de estar en un Agayú directo nunca. Yo siempre estuve, hay personas, Angarica sacó un tratado de Agayú directo, el tratado de Angarica, el famoso tratado de Angarica, que es de
Acayú directo. Yo nunca estuve en ningún Acayú Pero la directo. línea de Ifá describe la consagración de Acayú directo. O sea, pudiésemos decir que si tú no lo viste, yo no lo vi, pero en las líneas de Ifá sí está escrito el hecho de que Acayú se puede hacer directo. El tema es que quien lo haga debe saber hacerlo, tanto como Oba y Yeguá. Claro, porque acuérdate que son secretos. Ahí vi el hermano Dibara, mi hermano, bendición. Entonces, pero sí entró a la isla, pero sí entró a la isla desde el tiempo de la esclavitud portadores del culto de Oba, es decir, personas que tenían el conocimiento de cómo ejercer este tipo de ceremoniales. Es uno de los orichas que está avalado por, 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 por la fe cubana, por la fe del ifaísmo cubano, la regla de Ocha. Otra cosa que nos queda pendiente, que nunca hemos hablado, padrino. Hay veces que las personas, por salud, son hijos de Changó y le hacen Obatalá igual. Son hijos de Changó y le hacen Obatalá. Y yo he visto 10 casos de eso. Y he visto que la persona estaba muy bien. O sea, como que Obatalá, al final de la jornada todos tenemos hecho el santo con oro para Obatalá. Y tú sabes que lo santo que se podía hacer equivocadamente era Obatalá. Es decir, un santo que se dijera, es decir, que se equivocara. Inclusive Obatalá es una divinidad no solamente desde el punto de vista que puede hacerse como te estoy diciendo. Lo digo, si a ti te hacían Obatalá y no pasa nada porque es el dueño de las cabezas. Así eran las formas de cultuar de los antepasados. Para los santeros saben que nosotros tenemos hecho el santo con oro para Obatalá, pero las personas hoy por hoy, por ejemplo, te dicen, no, tienes que hacerte santo, tienes que hacerte más cual santo. Yo vi en muchas ocasiones, en mi juventud y después de haber estado consagrado en IFA, tengo amigos míos inclusive que tuvieron problemas de salud en la juventud y le lavaban Obatalá con pluma y se lo entregaban por un problema de salud. Es decir, determinaban que tú tenías un problema de salud, bajaban IFA o a través del caracol, determinaban que para salvarte lavándote Obatalá con pluma y entregándotelo, te daba salud, porque Obatalá es una divinidad que dentro de lo que es el panteón yoruba, ¿no? No solamente es el dueño de las cabezas, Obatalá es el dueño de muchas situaciones y dentro de ella está la salud de la persona. Entonces vi en muchas ocasiones personas que no tenían santo hecho, que tenían y mano brula o tenían guerreros simplemente y tenían un problema de salud muy importante en su vida y como recurso, por de alguna manera, le lavaban Obatalá con pluma y se lo entregaban con pluma nada más. Y entonces, sin mitad y sin nada, y las personas mantenían salud, mantenían estabilidad, mantenían una serie de cosas, recuperaban, Obatalá le brindaba, solamente la lavaba con pluma nada más, entregado, le daba mucho beneficio de salud, y de estabilidad. Y tú sabes que hace mucho tiempo yo hice una directa en donde las personas siempre dicen, no, porque paséme santo y que juntó un varo. Y yo recomendé, ese Cano Orúmila, si Orúmila lo administra, usted puede recibir casi todo el panteón de Adimú, porque vamos a decir que yo tengo hecho Changú, pero si bien hay una ceremonia ahí, tanto mi Ochun como mi Yemayá, como mi Acadú, como todos esos santos son una especie de santo Adimú, que eso yo lo podría decir. Porque tú estás iniciado en un solo dicha, nada más. Claro. Hay un solo dicha en el cual tú dijiste Fifi Ocan. Lo que pasa es que eso fue una terminología dentro de lo que es el IFA y la regla de Ocha afrocubana. Porque en realidad usted se inicia en un solo oricha y todos los demás orichas usted lo recibe como Adimú, porque ustedes solamente le hacen un Fifi Ocan, le hacen una sola ceremonia en base a ese oricha determinado en su oricha y ya no se le hace más nada. Entonces todo lo demás viene siendo, inclusive en Cuba, en los inicios, se daba a lo que se conoció inicialmente en Cuba, pie y cabeza. Es decir, eso fue una de las cosas que siempre se hizo. Es decir, hoy por hoy yo he visto que mandan a la persona a ser santo, no, de arte santo, o a ti te va a salvar y hay muchos remedios, hay muchas cosas, hay muchas medicinas, por decirlo de alguna forma u otra, espiritualmente, y no tiene que ser una consagración. Yo lo dije en una directa, imagínate tú, que cada vez que tú vayas al médico y le digas al médico que quieres curarte, el médico te dice, no, pero tú para curarte tienes que ser médico. No tienes que estudiar 5 años una carrera, y no es así. Es decir, o sea que de alguna manera pudiésemos recomendar, como Babalao, que en vez de decirle, por ejemplo, tienes que recibir Otutúa, puede decirle, tienes que recibir Ochalá,
puede recibir, puede buscarte un santero. O pluma, o collares, o es Un decir, hijo, y déjame redondearlo más, un hijo de Changó que le digan, bueno, mi hermano, tú puedes recibir Obatalá, y un hijo de Obatalá que le digan, tú puedes recibir Changó, porque siempre a Timú no conveniente recibir el jefe, ¿no? Pero lo que pudiésemos utilizar como medicina, tú ahora agarras y la persona es Aledo, tiene Guerrero Manorula, y tú lo vienes en un registro, dice, Ochefu, otro Nisaladé donde baja Obatalá, tú le dices, Orumila, o fe que él recibe o Batalá Timú, sí, se busca un santero, se lava con pluma, se le entrega, y es la manera de entregarle una energía sana y mucho menos compleja que entregarle una tutúa, que por ahí anda mi hermana Luis, que la tuvieron de madrugada, entregándole un poder rifá, que me parece que es mucho más engorroso, ¿no? En base a eso que tú planteas, a ver, Hércules, hoy por hoy he visto que usan Hércules de una forma deliberada, inclusive para hacer preguntas de envergadura sobre la base de la existencia de un hombre, donde puede definir muchas cosas desde el punto de vista de una iniciación hasta desde el punto de vista, como tú dices, no, Orula, usted que reciba esto, pum, y con Hércules. Las cosas de recibir divinidades en Cuba se hicieron de dos formas vertientes, de la forma en la que yo las pude ver, o se bajaba el fa o a través del caracol. Siempre un oráculo fiable, ¿por qué? Porque Hércules, nosotros sabemos como sacerdote de Ifá, que tiene cierta tendencia a que en un momento determinado no es una adivinación certera, pero no es la más certera. Entonces, para este tipo de rituales, ya como tú defines, para hacer una obra determinada, para algo determinado, sí, para marcar un esbozo determinado, sí, para hacer un registro, sí. Ahora, para ya definir que una persona tenía un problema de salud X o Y, de envergadura sobre la base de su existencia, y lo primero que decían los viejos, vamos a bajar el IFA, a ver qué dice IFA. Es decir, le bajaban a Orula, ¿por qué? Porque es la comunicación más directa, porque es la más precisa, la más exacta, la que sí no tiene mayor alcance, tiene mayor alcance a la hora de efectuar una pregunta. Pero fíjate, ¿por qué yo digo que los babalaos deberíamos implementar, proponer, Otulala, el hombre propone y Dios dispone? ¿Por qué? Porque yo le propongo a Orula, le doy Otúa, y Orula dice Monigen. Y Otúa tiene un viejo mito que es que marca a la persona, sentencia a la persona. Entonces, si tú le entregas a Otúa, esto ya como criterio mío personal, me hago cargo de lo que te digo. Si tú le entregas a Otúa a una persona muy joven, tú le quitas algunos beneficios a futuro. Más sin embargo, si tú le entregas a Orishanla, claro, el problema es que si tú le entregas a Orishanla, hay que contar con un saltero y tienes que dividir el HD. No te ponga bravo, padrino, pero el problema está ahí. Pero es que no se trata de HD. Ni se No, trata en tu caso y en el mío no se trata de HD, pero sabemos que los hermanos funcionan. No, coño, mira, te voy a dar tutúa, dame, no sé, Estados Unidos, $2.000, y si tienen que dar Orichanla, tienen que dar $400 y 200 para el santero. Entonces siempre tienden a marcar algo más fuerte como solución. Entonces yo no estoy en contra de mis hermanos, yo estoy diciendo que si vamos a funcionar legalmente, pudiésemos incorporar el hecho de darle un santo de Atimú, como puede ser la misma Ochú, puede ser la misma Yamayá, puede ser un Locum de Santero, puede ser un Orishanla, puede ser hasta el mismísimo Changó, si hay casas que dicen que no se lava, pero sí se lava. Y entonces, así funcionaríamos. Tú siempre hablas de la hermandad. ¿Qué mejor hermandad que un babalao diga, bueno, Orula, hay que entregarle a esta persona Ochalá? Sí, listo. Hay que buscar una persona que tenga Orishanlá, santera, que lo lave, lo prepare. El babalao acompaña, dirige, certifica, entrega, y Cheche, no pasó nada. Pero a veces los babalaos, no estoy hablando en todos los casos, pero yo he escuchado historias que los babalaos marcan entregar o dudúa o su retención y por ahí va a dar una pila de cosas, como caemos en lo mismo, de que era un error mío, de darle Osain a un alelo. Yo he dado 3 Osain, y tú lo sabes, y hoy me encuentro en el limbo de cómo hago yo para enseñar, preparar a esa gente que no son babalaos. Entonces, para convertir esta directa en un acto de restauración y corrección, yo propongo, o sea, yo me hago cargo por mí, de que nosotros pudiésemos entregar un santo de Atimú, mediación de la mano de unos Bauritate, y no pasaría nada. Se pudiese hacer. Después que haya un problema de dinero, bueno, son 2 pesos aparte. Eso es lo que te quiero decir. A ver, ¿qué es lo que pasa? Más o menos organizar lo que tú has estado relatando y más o menos las personas se den una idea. No puede ser la solución de una divinidad. Ya tenemos que pasar de una problemática
te caíste, está frisado. que pueda tener la persona. Ahí está. Estoy aquí ahora. Sí. Bien, a ver, la problemática de resolver una situación que pueda tener cualquier persona no puede consistir inicialmente en darle una divinidad, no podemos partir con esa primera. Es decir, yo pienso que para poder alinear a una persona, no necesariamente la persona tiene que recibir una divinidad. Y eso es lo primero que tenemos que entender. E inclusive nosotros mismos lo hemos hablado. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos esboces, cuántas ceremonias, cuántas obras existen dentro del corpus de nuestro IFA afro-cubano? Tenemos medicina para todo. Tenemos una cantidad de medicina y a veces no tenemos el conocimiento de esa medicina y vamos entonces a la divinidad. Porque pensamos que por tener el ícono, por tener la representación de ese oricha y darle un sacrificio, vamos a tener la anuencia de ser inmune o vamos a crear un campo de barrera que no nos va a entrar nada. No funciona así. Es decir, tener una representación de un oricha es una responsabilidad. ¿Por qué? Porque ese oricha va a ejercer de cierta forma o manera, va a estar dentro de nuestro hogar. Entonces, fíjate qué acto más pulcro que tenemos que nosotros comenzar a tener sobre la base de nuestra propia existencia, que entonces no podemos ya comportarnos capaz. A lo mejor tú estás en la sala de tu casa y tú andabas, discúlpenme la palabra, andabas en calzoncillo, en paños menores, pero si a lo mejor en la sala de tu casa donde tú tienes ya esa divinidad, ya tú la sala de tu casa no puedes andar en esa desfachatez, porque de alguna forma u otra en esa vida, porque hay una divinidad. Tiene un tabú. Tú le tienes que la misma divinidad te trae un tabú a tu vida. Efectivamente. Una prohibición. El recibir divinidades no es un método de curación o un método de alineación. El recibir divinidades puede ser un método de eso, pero tiene que el oráculo que se esté manifestando, que se esté investigando este proceso, tiene que llevarnos al concurso. Tenemos que explotar todos los recursos, tenemos que llenarnos de recursos. Eso es lo primero. Es decir, el sacerdote que fa, el oloriza, la persona que lleva el oráculo, tiene que tener recursos para no llegar hasta ahí. Bueno, si usted agotó recursos y hay algún signo puntual, hay alguna herencia, porque hay personas que nacen en contexto de una familia religiosa, bueno, entonces estas personas sí ya viven bajo una sentencia o una herencia de un linaje determinado, pero eso tiene que llevarnos hasta ahí. No podemos en un momento determinado hacer un uso inapropiado, hace como sucede hoy por hoy, un uso comerciante. De que ya hoy por hoy no te dicen, mira, te voy a hacer, por ejemplo, a ver, tienes un problema de salud, te voy a hacer, no sé, un cuaramao, vamos a preguntarle a Lula si Fa dice que es un cuaramao, vamos a ver si lo que tú llevas es un rompimiento, vamos a ver si lo que tú llevas es un baño mengua, vamos a ver si lo que tú llevas es un oporielidad, qué tipo de oporielidad tú llevas, vamos a ver qué tipo de pose te puede hacer a ti, vamos a decir, hay tanto, pero hay, vamos a decir lo que lleva una variante infinita. Fíjate, una vez cuando vivía mi padrino, tú sabes, Juan y Bosazo, yo le digo, boludo, estoy ahogado. Muchacho, le dije la palabra ahogado. Y él me dijo, sí, espérate, cogió el eco, le ran. Me dice, cuando llegue a tu casa, coge tu manorola y llénala de otí. Y yo, que era ledo y celoso, mi hermano, padrino, ¿tú estás seguro? Mi hermano, que eso te lo digo, yo soy tu padrino. Yo llegué a mi casa y ahogué a Orula, notí, lo tapé. O sea, eso quedó, como si fuese un ochun con notí. Y cuando yo comento esa obra, lo va a hablar, me dice, ¿Cera, tú estás quemado? Bueno, eso lo conocía Juan y Bosazo. Muchas veces, cuando hablamos de limpiarse el saradelde con el hecho, eso también lo aprendí de Juan y Bosazo. Juan y Bosazo me llamaba por teléfono y me decía, oye, ¿cómo está la cosa? No, padrino, ¿qué? Límpiate con el hecho. Y yo cogía el hecho, saradelde, con el hecho. Claro, son procedimientos que ese hombre conocía. Yo no encuentro el origen, no sé de dónde él lo habrá sacado. Pero mira las medicinas que él aplicaba, que cuando tú la llevas a la realidad. Inclusive, yo que no aprendí Fa del libro, estoy frisado, no me veo. No, ahí está bien, ahí está bien. Yo que no aprendí Fa del libro, tengo muchas medicinas. Imagínate tú, en los libros hoy por hoy, yo agarro un libro de vez en cuando y me pongo a leer y dice, cuando viene Iré, viene esto, cuando viene Osopo, aplicas esto. Entonces, yo veo que entonces estudian, pero entonces quieren aplicarlo de la forma en la que ellos entienden. Si tienes medicina, si tienes recursos,
hay signos que inclusive la misma historia te da la medicina, ya en la misma historia está reflejado qué es lo que tienes que hacer. Si tú le preguntas a Orula te da la anuencia, y bueno, haga eso, no tienes que recibir la divinidad, que es a eso a lo que tú estabas haciendo referencia, ¿no? Es decir, no hay que llenarse de poderes como si uno fuese el Capitán Planeta, tengo 5, 10, 15, 20 poderes y con estos poderes no. Si usted los lleva, porque ya entonces explotamos todos estos recursos básicos y sencillos, y entonces tenemos que hacer uso en un momento determinado de una consulta, bueno, entonces sí, pero que esté justificado, que es lo que siempre digo. ¿Cuántas personas hoy por hoy, ya lo habíamos hablado en una directa, tienen una X cantidad yo conocí un babalao, escucha esto, yo conocí un babalao, un venezolano, y me dijo, tengo 15 divinidades. Fíjate que yo me quedé mirándolo así, y tiene menos años de Ifá que yo, y yo me quedo mirándolo así, y yo digo, ¿cuánto tú me dijiste? Me dijo, no, tengo 15 poderes. Así mismo, me lo digo con poder y todo. Y yo me quedé mirándole, coño, poder, che. Ya usted sabe, ¿no? Y tiene una problemática. No, tiene que poner Él una mismo me lo, granja. Él tiene que no, poner una granja. no, es que tiene una problemática él en su vida, él mismo me lo dijo. El problema es Gilberto, que no tengo casa, no tiene casa propia y tiene 15 divinidades recibidas. Y entonces yo le digo, ¿qué tú vas a hacer con esa gente? ¿Vas a ser un nómada o un gitano? Vas a agarrar todo eso en una mochila y hoy, mañana me mudo para tal casa, mañana me mudo para más cual casa. Es decir, todas estas cosas hay que Y yo verse me quedo como... frío porque yo también conozco babalaos que tienen pila de poder y yo le he dicho, le digo, mi hermano, ¿cuántas horas tú te sabes con Hecho? Porque el babalao debe saber controlar Hecho mejor que Osain. Quedemos claros, eso lo hizo Canamelli. El que consiente el babalao es Hecho. Osain y Boruboda. Pero el que consiente el babalao es Hecho. Entonces yo le digo a Teólogo, le digo, luego ve acá y ¿cuántas horas tú te sabes con Hecho? Y me dice, no, un par. No, mi hermano, tú tienes que decirme una pila. No Hay puedes decirme un miles, par. hay miles de horas en Hecho, miles de horas, miles de formas de mover a Hecho para bueno, para que nos abra el camino, para que nos dé un desenvolvimiento, para que nos quite una enfermedad, y están visibles signos. Es decir, si estudiamos cada otro Ifá y que todos tienen una medicina con Hecho, ponle esto a Hecho, hazle esto a No, Changó, no, hazle esto a Mayá. Padrino, ahí estás pegando en el clavo de Osati. ¿Por qué? Porque si hay alguien aquí que sí aparece en todos los tratados, ese señor aparece en todos los tratados, y dice, y entonces le dio un chivo a Hecho, y entonces le dio un ahunco que queda hecho, entonces le Claro, dio este otro gio a Hecho, y entonces le dio un barril de poa hecho, y no, entonces le dio y le dio, todo a Hecho. y le dio una Fíjate. abeja. Hay un signo que habla que se le da un pescado, una abejaca hecho. Es decir, cuando empiezas a ver todo esto, que es lo que te digo, es decir, el tema de la entrega de la divinidad no se puede ver deliberadamente. Y para más o menos las personas que pudieron haber entrado después de la directa y tengan una idea, hemos estado hablando de las divinidades reconocidas en el panteón Yoruba. cubano, las que llegaron en el momento, en el tiempo de la esclavitud, y las que después con el cruzar del tiempo, que sí existen, que son reales, que tienen fe también, porque hay algunas, ya te dije, Agildai es una divinidad que no viene de atrás, viene a través de unos años después, y es una divinidad que se entrega en Cuba, es un muñequito que eso pertenece a Guatemala, es un tipo, una carabelita media de San Mar, que es para los huesos, los santeros las entregan para el tema de los huesos y las articulaciones y todas estas cosas. Pero hay otras que hoy por hoy no tienen origen, son inventos. Es decir, hoy por hoy sí podemos decir, no desacredito esos inventos o esas innovaciones o esas incorporaciones que están haciendo, lo que no están avaladas, no tienen fe dentro del corpus del IFA afrocubano. No existen. Y volvemos ¿Ve? a hacer hincapié, de que el IFA afrocubano no es la misma religión que el IFA CC. Fíjate, hoy tú me pasaste un video de una señora que también es argentina, compatriota mía. Y esta mujer exponía de la antigüedad del catolicismo y la antigüedad irrisoria que manifiestan los sacerdotes diciendo de que la religión yoruba tiene 25.000 años. Entonces ella decía que nos llamemos, yo lo vi al video y esa mujer era una mujer temba, mayor de 80 y pico años, astróloga, y hablando de cuán importante es tener alineada la cabeza de entender que nosotros no podemos creer que el catolicismo es igual que el testigo de Jehová, que el catolicismo es igual que el evangelio, porque los evangelios cultúan de una forma, los católicos de otra. Esa es la misma ciencia que establecemos nosotros
a dejar demostrado de que el afrocubano es Ifá, pero no es la misma religión que se practica en Nigeria. Es por eso que hacemos alarde de que las 32 divinidades que estos negros trajeron son con la cual nosotros deberíamos funcionar siempre. Si agregamos una divinidad... No nos alcanza la vida, mi hijao, para estudiar. Yo se lo digo a las personas, a veces veo que, por ejemplo, eso, a ver, a estos mismos innovadores o creadores o transformadores, porque no conozco, es decir, el respeto, no conozco. Me han pasado fotos de muñecos nuevos que nunca vi, es decir, por lo menos yo nunca vi, no hay antecedente, nadie da antecedente, porque es una persona cuando veo algo, antes de emitir un criterio o exponer algo, siempre intento, hola, buenas noches, Yuri, por checo, hola. Siempre buscar referencia, ¿no? Busco referencia, cada vez que alguien me dice, coño, Gilberto, mira esto, yo lo miro y digo, bueno, déjame ver, busco referencia, no hay referencia, no hay antecedente, nunca existió, entonces no es que yo lo quiera llamar invento, es invento o es una nueva incorporación que están haciendo. A lo mejor de aquí a 100 años los Dumares se la prueba y queda vigente de por vida. Bueno, pero ahora esas cosas, esas nuevas incorporaciones, como tenemos un tipo que sacó una letra del año con 2 tableros, nunca vi eso tampoco, y he visto miles de letras del año, he tenido el placer y el honor de participar, y tú lo sabes que eres mi hijao, de hacer ceremonias previas para la letra del año. Yo he hecho ceremonias previas, yo le he dado coco a posiciones, estando en Cuba, sí. En varias ocasiones tuve la posibilidad de que se me dio la tarea en Cuba de darle coco a una posición determinada y hacerle una ceremonia a esa posición determinada en varios años. Lo hice porque como eso se lo pasaban a mi padrino, y mi padrino, dentro de los ahijados que tenía, me decía, bueno, tú le vas a hacer esta ceremonia este año, por ejemplo, a la luna. Era una posición que se le daba coco y se le hace una ceremonia. Y yo era el encargado ese año de hacerlo. Al otro año siguiente le daban las posiciones que le daban a mi padrino por la responsabilidad que tenía, y él me volvía y me daba... Yo creo que fueron 3 años, 4 años. Mira, yo tuve la posibilidad de un año a la luna, otro año a la laguna, otro año le di al sol y otro año a la prisión. Fueron 4 años que yo tuve la posibilidad en la letra del año de la Asociación Cultural Yoruba de Cuba, emitida por la Asociación Cultural Yoruba de Cuba, hacer ese ritual. Fueron 4 años que tuve la posibilidad, bueno, por lo menos 4 años de mi vida de IFA participé, ¿no? De cierta forma o manera en eso. Ahora, todo lo demás que vaya saliendo, es bueno decirlo, no a modo de crítica hacia estas personas, sino a modo de que las personas que quieran conocer, las personas que quieran saber sobre los orígenes directamente de cómo funcionaban estas cosas en Cuba, fueron estos. Estas son nuevas, es decir, ya usted sabe, por ejemplo, yo los otros días me pasó una foto de un muñeco ahí que está de lo más interesante, en una base tipo una freidera de Osain o de Gua Grande, empotrado. Eso a lo mejor trasciende, porque ¿quién soy yo para decir? El único que está facultado para decir que pueda trascender eso o no pueda trascender los Dumares. Ahora bien, no tiene nada que ver, no existió, no se lo. Mira, si la persona que lo creó o lo implementó dice, mira, esto es de mi cosecha, ay, pues es su cosecha, yo lo quiero recibir, lo recibo. Si no lo quiero recibir, si ya yo digo, mi hermano, a mí alguien me dice, esto es de mi cosecha, yo le digo, mi hermano, yo me quedo con tu cosecha porque quiero comer de tu cosecha, porque tú lo cosechaste y tú lo quieres hacer, y pues chiche, mira, tenemos un Mesías que se autotitula Mesías y hace una serie de ceremonias. Saca una letra el padrino de Oberequete. Bueno, dale la palabra libre ahí para ver quién opina de lo que estamos hablando, padrino. Mira, eso que hizo ese muchacho no lo ha hecho, da un momentico, ese que ese muchacho no lo ha hecho nadie nunca. No lo ha hecho nadie. Ni lo hizo la Casona nunca, ni lo hizo la asociación. Tú sabes lo que es televisar una... Muchacho, ni Judas se hubiese animado a hacer eso. Judas hubiese dicho, no, Jesús, yo no puedo con esto. No, es un hecho único. Es un hecho único en la historia. Fíjate lo que estoy diciendo, porque se emite la letra. Eso no se visualiza. Inclusive él emitió una letra del año sin un Olofin presente.
Bueno, pero por Fíjate. algo le dio Cheney Lowe, porque yo si yo hago una No, letra y bajo Cheney Lowe, digo, no, muchacho, esto está al revés, es OBC, no es Cheney pero Lowe. ahora, yo no tengo nada en contra de lo que él hizo. No, yo La, tampoco. la que tiene que avalar lo que él hizo, el tiempo, que es el que avala todas las cosas. Y hay personas, por ejemplo, que lo siguen a él y eso es de su propia cosecha. Eso que él hizo no tiene antecedentes. Es decir, yo lo que sí le digo, yo te respeto. Ahora, eso que él hizo no tiene antecedentes ni en la casona 10 de octubre, ni tiene antecedentes en la Asociación Cultural Yoruba de Cuba. En ningún lado. Es decir, eso que él hizo es su propia cosecha. Ya las personas lo que tienen que saber que eso que él hizo, si quieren seguirlo, y hay personas que lo siguen, yo no lo veo mal. Cada cual elige un camino. Ahora, es de su propia cosecha. No es una cosa que llegó a la isla, no existe eso de que él dice que no, eso no está en ninguna literatura, ningún ancestro, eso es un hecho inédito, es de él. Es una cosa que él concentró en Sorí y plasmó. Y se respeta. Ya, como decía una cubana amiga mía, le dio la gana. ¿Qué tú crees, Yuri? ¿Cuántas divinidades llegaron a la isla? ¿Tú estás al tanto del tema, como veníamos hablando? Sí, sí, yo cogí la directa de que comenzó. Y lo No, que está quedó frisado. Padrino, sucediendo con ese tema. No, Y estoy aquí, estoy aquí. el padrino sí está bien, está bien. Lo que está pasando con esta situación de estas nuevas deidades que están desde hace unos años hacia acá, es que, por lo que me da, es que están tomando personajes de historias de Odun de Ifa y lo están llevando al materialismo. Lo están Vamos a poner edificando. así mismo. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a decir que en Obed Bara hay un muñeco o un personaje en un camino de Obed Bara que habla del caballo o de la fruta del pan. Ah, bueno, Leque, ahí está. Y Leque tenía una bolsa en la espalda y andaba con un gallo en la mano. Entonces hay alguien que leyó el camino, se ubicó y dijo, vamos a sacar un Alborán o vamos a sacar una deidad que se llame Leque, con una bolsa en la espalda y un gallo en la mano. ¿Entiendes? Es lo que me he dado cuenta, porque si a Cuba llegaron 31 o 32 divinidades, existen 401. Puede que hayan llegado divinidades posteriores, ¿no? Posteriores, pueden que hayan llegado algunas divinidades. Pero yo creo que ya estamos pasados. De hecho, hay un artículo que escribió el Águila de Ifá, hay un PDF por ahí dando vuelta, que tiene la lista de todas las divinidades que se están entregando, que no están reconocidas y que son personajes de Odun de Ifá, que los han divinizado. Como decía Gilbert, el que lo quiera aceptar y boruboya, ya se acabó, eso es problema de cada cual. Pero no podemos estar cogiendo el aquello de que eso vino o eso... Claro, lo más importante, disculpa que te interrumpa, es eso, Yuri. Es decir, yo pienso que estas personas lo que tienen es, mira, yo al Mesías lo respeto por eso, porque él dice, no, esto lo creé yo, y hay que respetarlo, él lo inventó. Es decir, él no puede decir que eso tiene antecedente en Cuba porque no lo tiene, eso lo inventó, él lo hizo de esa manera, y bueno, es lo mismo de la cesta. Lo de la cesta, yo no tengo antecedentes que se haya hecho nunca. Y indagué, porque indagué y dije, coño, no me ve de esto, indagué, no tuve antecedentes nunca que se hizo en la isla. Y él lo implementó, es de su propia cosecha. Quien quiera adjudicárselo o no quiera adjudicárselo, es su libre albedrío desde el punto de vista religioso. Lo más importante es eso. Ahora, hay algunas cosas o hay algunos poderes que a veces se han salido un poquitico de control, porque, por ejemplo, Achicuelú, nosotros lo conocemos como Achicuelú, pero es Echu. Es hecho, es un hecho determinado. Claro. Achicuelú. Claro. ¿Entiende? Claro que tiene su monta, tiene su tratado, tiene su ceremonial y tiene todo independiente. A un hecho común está bien y por un boe, ¿entiendes? Pero es hecho. Camilo, hecho a Gelu de Obellono, por ejemplo, hecho a Gelu de Obellono lleva una monta determinada. Es de Caimán y Ború.
es agelo y lleva 2 caracoles determinados, lleva una conformación de materializarlo determinado, pero es hecho, lo deja de ser. Sí, sí, podríamos hablar. Por ejemplo, de Arbita. Arbita es otro caso que también Claro. se tenía o se trataba de otra manera. Ya llegó de hace una época para acá que es Arbita solo, ¿entiendes? El nombre es Arbita. Pero eso también tenía otro tratamiento, ¿entiendes? Porque como deidad tampoco, ¿entiendes? Pero bueno, tiene otra película. Claro, claro. Que es la parte importante es esa, saber reconocer, oye, caballero, miren, estos poderes entraron después, o esto es un personaje de un Otum que en un momento determinado se manifestó y nosotros lo sacamos, ¿no? Está bien. Es verdad que a muchas personas le achacan muchos inventos, pero hay que tratar la manera de ser lógico, ¿entiendes? Porque es imposible. Vamos a suponer que de los 401 que existen, después en el modernismo hayan llegado hasta 100, pero Y no creo tampoco. No creo que a 100 hayan llegado, por lo menos de lo que yo conozco, no creo que hasta 100. Porque bueno, esto me lleva a esta tesis, si tú dices no creo, pero tú sabes que el personaje, el Osva de las redes, dice que tiene 42 poderes de Ifá y que tiene 70 deidades de 8, entonces yo digo, él ya está en 112. Pero eso viene a partir de ahora, hace 20, 15 años atrás. Estamos claros, pero lo que está... Yo mi Ifá y no vi tanta diversidad de tantos poderes, ni vi tanta gente cargado en poderes así, porque inclusive, porque esa historia de hoy por hoy, darte la corte celestial, eso es una cosa que viene hace 20 años atrás. Hoy por hoy existe Olokun, Olokuncito, Ochun, la cocinera de Ochun, el hijo perdido de Ochun, y por ahí para allá se sigo mencionando millones de cosas, ¿no? Que entonces, bueno, hay que tener tacto y cuidado a la hora de hablar porque hay personas que se pueden ofender porque hay personas que tienen recibidas todas estas cosas. ¿Entiendes? No, pero imagínate, Duri, que el monte en Leque con un flamengo al lado y ya, digan, espérate, y me lo dio Duri, porque eso es lo que van a decir después. Que se lo diste a ver, tú. Lo importante de todo esto, que es para lo que hicimos este trabajo, por eso le dije a Franco de salir hoy a hablar sobre esto, porque tú mismo los otros días me comentaste eso, y yo me quedé aquello sí, porque ya veo tengo otro socio médico que me dijo que eso anda un poco más que regado por allá, y lo importante de esto para que las personas más o menos tengan una idea. Las personas tienen que tener una idea, y las personas que lo hacen, yo pienso que si tienen algo de dignidad o de principio, por decirlo de alguna forma o manera, que se adjudiquen. Esto es una divinidad que yo entendí y la edifiqué, y te la entrego con la bendición del mundo. Y bueno, y si Olodumare quiere que perdure eso y que transcurra a través de la humanidad, pero lo malo es que engañan a las personas, que van con el relato, no, porque esto viene de Cuba, no, a Cuba no, esas cosas no entraron, no se ejercieron. Ya esos inventos de que, por ejemplo, eso mismo, inventan cualquier muñeco, lo montan y te dicen, aquí te entrego Periquito Pérez. Y él no tiene antecedentes, por lo menos lo que es el IFA afrocubano, no tiene antecedentes. Pudiésemos decir de alguna manera que el IFA afrocubano fue una cosa siempre simple, siempre funcionó con la simpleza de esos viejos, con la humildad de esos viejos, y que después con lo que conocían. Mira, hay uno de los mandamientos que está en Icafún que dice, no haga ningún ritual bajo el cual usted no tenga el conocimiento para hacerlo. Okay. Y yo creo que nuestros antepasados, creo que fueron fieles cumplidores de eso. Es decir, lo que ellos no conocían, te decían, hasta aquí llegué y yo resuelvo con el pan que tengo para comerme todos los días. Y con este pan le pido a los Olodumare que me dé la posibilidad de comer. Y el Olodumare veía que respetaba eso. Eso está relatado en un refrán de Ifá. Ofun Kamalá dice, cada uno, con lo de cada cual. Por algo Ofun Kamalá nos deja plasmado el hecho de que cada uno debe funcionar con lo que es de cada uno. O sea, yo establezco esta diferencia con los ninjas, no porque tenga un problema con los ninjas. Yo soy admirador de cómo ellos cultúan Ifá. Pero el problema es que yo, si no quiero lo mío, no puedo querer lo ajeno. Yo quiero lo mío. No. O sea, quiero dejar establecido de que yo no tengo ningún problema con los nigerianos ni con la manera cultural del ICC. Estoy totalmente fascinado en la manera que ellos cantan, relatan y todo eso. Yo admiro eso. Y Ború Boda. Pero el problema es que no porque yo lo admire, yo me tenga que convertir en eso. Eso es lo que yo siempre pregono acá.
y dejo establecido de que somos dos formas de cultuar en dos religiones prácticamente diferentes, pero no enfrentadas. Son dos líneas paralelas que no se juntan. Eso es lo que yo entiendo en los relatos. No, es un solo Ifá, es uno solo, Rula es uno solo. Lo que ellos lo practican de una forma, en Cuba se materializó, se conformó de otra, pero es Ifá igual, no deja de ser Ifá. Ahora, lo más extraordinario de todo esto es que está sucediendo esto en Cuba, es decir, estos fenómenos vienen desde la isla, vienen desde Cuba, Sí, sí. es decir, todo esto, Se ha contaminado todas la isla estas con cosas estas cosas. está pasando en Cuba. Es decir, estamos viendo el reflejo de nuestra sociedad religiosa, a donde, porque a veces decimos, no, que si este es africano, no, estamos todos en la misma cuenta, es decir, tenemos personas que están teniendo atribuciones, a lo mejor los Dumares le aprueba todas esas atribuciones y de aquí a 100 años, cuando capaz que ninguno de nosotros exista, esas divinidades se hayan, no sé, deificados a un 100% por la voluntad de los Dumares. Eso no nos toca, no, por lo menos a mí no me compete juzgar a nadie porque no soy yo el que tiene que... No, se puede el futuro se va a convertir en hoy y no sabemos qué va a pasar. De aquí a 500 años nosotros no sabemos qué va a pasar. Hoy yo hablé de un fenómeno de la naturaleza que me topé acá en Uruguay, lo más bonito, porque acá en Cuba ver las 4 estaciones del año es difícil. Existen en algunos años, pero no siempre lo logras ver y con la veracidad que se ve en esta parte, en esta región. Y es como las hojas amarillas de los árboles se ponen amarilla. No es amarillo. Cuando tú la agarras es una hoja amarilla, es lo más bonita. Entonces yo hice una reflexión sobre el amarillo verde, el tema del té. Hay una cosa que yo sí les aconsejo a todas estas personas: cada cosa que inventen, aválenla, porque todo lo que nuestros viejos avalaron está avalado bajo la propia creación de los Dumares. Es decir, nada de lo que nosotros practicamos, cuando nosotros vamos a ver quién es Guatalá, está más que demostrado tanto en una línea nigeriana, Ifá y Ifá pasa, como en la afrocubana. Guatalá es el mismo personaje. Yemayá pasa lo mismo, Ochun pasa lo mismo, está bien avalado y sustentado con el origen. Hay que ver si lo que estas personas, eso mismo que hizo el Mesías, hay que ver en qué él se avaló para poder hacer eso. Porque si hay una pregunta que yo le hiciera a él, no fue por qué lo hizo, yo le diría, ¿en qué usted se basó para poder realizar ese ritual y de esa manera? Mira, no, ese tema está complejo, Porque tiene que buscarme un basamento, no un libro. Muchas veces las personas están olvidando esos 16 mandamientos que están muy sencillitos ahí, pero que son muy efectivos, ¿no? Porque ese mismo mandamiento de no hacer ceremonias o rituales de los cuales uno no tenga conocimiento, es algo muy simple que te está diciendo de que tienes que estudiarlo, que tienes que salir a investigar y a conocer algo para que lo puedas realizar, ¿no? Entonces, mira, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo personal. Yo en mi casa, la que era esposa mía, tuvo la oportunidad de hacer muchos santos, ¿no? Pero dentro de esos santos que hizo, le tocó hacer un Orba directo. ¿Entiendes? Mira, nunca, yo he visto Orba, para poder hacer ese Orba directo, tuve que sentarme y buscar en todos los Ordun de Ifá, todo lo que hablaba de Orba, todo lo que tenía trascendencia con Ochun, con Obatalá, claro. Todo, tocar puertas, porque tuve que tocar muchas puertas para que me pudieran dar idea de cómo era por aquí una ceremonia, por allá la otra ceremonia, hasta que se conformó y bueno, se hizo. De hecho, la muchacha está en Cuba y vive en Red, la hija mía, y sin problema. Pero, o sea, no fue que yo deliberadamente lo que está relatando a mi esposa. No, sí, hazlo y lo puedes hacer como si fuera un santo tradicional, ¿entiendes? No, espérate, vamos a sentarnos. Incluso se preguntó cuando se determinó, ¿no? Si era Orba directo, si era Ochun Oro Orba y así sucesivamente, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que yo, o en este caso nadie está facultado para tomarse atribuciones que no le tocan, ¿entiendes? Uno tiene que salir y averiguar bien cómo son las cosas. Ahora, el tema de la canasta. Yo pienso de que lo hayan puesto en ese orden con esta explicación, pero realmente no pusieron la explicación
como eran los viejos de antes, ¿entiendes? No te pusieron la papa completa, porque la canasta existió y la canasta se usó en Cuba 2 veces nada más, en 2 lugares diferentes. Una se usó en La Habana y la otra se usó en una provincia. En un lado incluso la vez que se usó vino el Guarimeñi y en otro lado vino con otro orden, pero no se usó para Icofafún. Se usó para algo parecido, ¿entiendes? Pero no era para Icofafún, era para unos viní, igual para un trabajo, tiene que ver con los viní, pero no para entregar ceremonias de Icofafún. Yo pienso que alguien lo transcribió para dejar la idea de que algo existe, pero la profundidad la tienes que ir a buscar a casa de los que de saben, ese ¿entiendes? o de un descendiente basado de en, ese un acto, basado en un acto de responsabilidad, porque lo que tú relatas del caso de tu esposa con OPA, directo, qué sé yo veo ahí un acto responsable, porque tú fuiste a tocar puertas y encontraste la información que buscabas, porque si no, no lo hubiese hecho tampoco. Sí, claro. Entonces, No, evidentemente, ¿entiendes? Entonces, ese es el ejemplo de lo que pasó con la canasta. ¿Entiendes? Que aquí, ya te digo, ustedes saben que los libros, muchos de los textos que nosotros tenemos en los libros, no están completos o nos hacen alusión a cosas que en un momento determinado nos dan una idea, pero la realidad hay que ir y buscar a una persona que haya vivido esa experiencia y decirle, a ver, mi hermano, yo estoy metido ahora en esta historia, en este canal, dime cómo es la realidad de la vida, ¿entiendes? Y ya entonces te dan la explicación que tú llevas. Pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Como digo yo. No, son cosas empíricas. Él empíricamente dijo, lo voy a hacer porque lo leí, porque esto y esto se va por lo más abajo. Y nada, eso no se critica. Yo no tengo ante decir, yo no conozco, no he conocido nunca. Fíjate que esa historia, yo leí eso del libro. Hay muchas cosas que, como tú dices, están plasmadas en los libros, pero en situaciones determinadas y por X o Y situación. No es para aplicarlo de forma genérica. No, el caso de Oturas Vara, fíjate, Yuri me va a dar la razón. Tú sabes la cantidad de osainistas que están dando Ibocuere por el camino de Oturas Vara y dan Ibocuere. Y Ibocuere no es una deidad que los viejos funcionaban. ¿Tú viste alguna vez esos viejos con Ibocuere? ¿Entiendes? No, y el otro día me da un socio y dice, yo tengo Ibocuere. Y yo le digo, ay, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Si están Oturas Vara, es un camino donde Osá encontró ahí, desenterró la jugada, tú sabes. ¿Y qué le puedo decir al tipo? Si el tipo me dice, tengo Ibocuere, normal. Y no es uno, yo tengo 10 casos y me han dicho, yo tengo Ibocuere. A veces me da por decirle, bueno, mi hermano, móntamela, pues si a ti te funciona. ¿Qué quieres que eso te diga? Mira, yo lo veo que hay una carencia espiritual. Hay una carencia espiritual. De alguien que estaba hablando cuando tocaste, parece que tocaste el tema de San Lázaro y tocaron ahí un tema ahí que hubo alguien que habló de Funcamalá. Kiancis Ballina, que dice que es el único orden de Ifá donde el hijo de San Lázaro se le puede hacer Ifá. Mira, vamos a meternos en la papa para calentar. Hay varios totum de Ifá. Yo no voy a decir que a los hijos de San Lázaro que se les haya hecho Ifá esté bien o esté mal. Yo soy como Gilbert. Yo me quedo en terreno neutro. Yo lo que cuando me toca a mí decidir, yo sé lo que tengo que decidir. Claro, ¿no? Y ya. Lo que decida otro es problema de cada cual. Pero bueno. Claro. En Ofuncamalá está el camino donde se tranca la lava. El tema de San Lázaro cuando entró Ará ONU. Pero en Cafún hay otro camino que en Cafún es candela. No, lo de Cafún es candela. De San Lázaro no se le hace Ifá, que está en pacto con Orúmila, donde San Lázaro le partió las patas y todas las extremidades del hijo de Orúmila. Pero hay dos otros Ifá más, con dos historias más, que incluso hay una historia que es hasta el CC, que habla de que al hijo de San Lázaro no se le hace Ifá. Es Oluo Popó, porque se convierte en Oluo Popó. Tiene el mismo, a ver, la única divinidad que tiene el mismo poder que tiene Orula de pactar y evadir a la muerte dentro del panteón Yoruba se llama Sohan. Y por ahí vi un comentario que estaban hablando de un momento determinado entregar los saints a los aleyos. Ahí ese tema lo podemos argumentar un poquito más. ¿Qué pasa? Que cuando muchas veces nosotros, ya que ustedes estaban hablando también de entregarle santos o poderes deliberadamente a las personas, ¿no?
tenemos que entender de que cuando nosotros le entregamos un poder o un santo a una persona que no está iniciada, primero le estamos dando una responsabilidad. Y segundo, como decían ustedes, le estamos dando tabúes, ¿no? Porque si recibe Olokun de santero, ya tú sabes que tienes que explicarle a esta persona cómo se trabaja con Olokun, en el sentido de cómo lo limpiamos, cómo lo atendemos, ¿entiendes? ¿Qué no debemos hacer con ese santo que está recibiendo? ¿Qué sí podemos hacer? Y esto es un santico que es un santo, vamos a llamarlo vulgarmente, muy sencillo. Pero si cogemos a una persona, se ha popularizado bastante entregar. Si agarramos a un aleyo y le entregamos Dúa, ahora cómo nosotros le explicamos a ese aleyo cómo se atiende ese animal, ¿entiendes? Porque no es lo mismo prenderle 2 velas, ponerle algodón por arriba y darle campana a tú ya empezar a explicar cosas. Entonces, el juramento de Osain en los aleyos, el juramento de Orun en los aleyos, yo personalmente, yo no he tenido la oportunidad de jurar a ningún aleyo en estos poderes, ¿no? Pero no creo que sea tabú para que ellos puedan aprender a tocarlo. ¿A dónde viene la problemática? Bueno, quizás si ellos quisieran entregarlo, si ellos quisieran hacer un poco más allá. Claro, porque el caso es mío, Juli. Yo cometí el error, hoy lo siento un error. Mira, yo tengo un amigo mío que es Olakun. El socio viene a mi casa, me dice, bro, que yo le di Osain. Entonces tengo otro Besá, le di Osain. Y tengo otro que es Okanahuete, y le di Osain. Y ahora lo tengo todos los días por teléfono. Boludo, ¿qué hago? ¿Qué como? Y yo me encuentro en un limbo, porque ahora el padrino a mí me dice, mi hermano, eso no lo puede hacer. Y yo tengo 3 paridos, ¿me entiendes? Y tú sabes que tendrías que enseñarlo a trabajar como osainista, evidentemente. Bueno, ellos son como Osain, ellos pueden trabajar como Osain. A trabajar con su chamalongo, a trabajar como es todo el trabajo, pero desde la perspectiva de Osain, porque tú sabes que nosotros, a pesar de que nos movemos dentro de esa perspectiva, contamos con IFA o contamos con un determinado, ¿entiendes? Y nosotros manejamos a los orichas o a los poderes también desde la perspectiva de IFA. Ellos serían netamente como osainistas, ¿entiendes? Su chapa de coco y su manera de trabajar. Es un poco lo que vengo haciendo, pero no es yo que lo hice. Me hago cargo, o dime, dice, me arrepiento de mis actos, pero asumo la consecuencia. No recomiendo entregarle ese tipo de poderes a los aleyos, porque nos encontramos en el ciclo de luego no poder revelar de determinadas cosas, o no poder dejarlo funcionar como debiera. Yo tengo hay quienes lo juran nada más y no le dan Copelefó. Hay quienes lo juran, ahí vamos, y no le dan Copelefó. Mira, yo tengo Osain ahora un promedio de 11 años. Tengo 17 IFA, a los 6 años, a los 5 años IFA yo recibí, me juré en Osain, soy en Olu Osain, tengo Osain Mandico. Y en esa trayectoria yo no he jurado a nadie, ni le he entregado Osain a nadie. ¿Por qué? Porque esos son divinidades. Nosotros mismos como babalaos, para poder hacer un trabajo con Osain, tiene que ser bajo la anuencia de Orula. Si Orula no nos dice que esa va a ser la divinidad que se va a hacer cargo de una problemática, yo empíricamente o porque yo quiera, no le digo a la persona, busca un gallo que se lo vamos a Osain. No, el babalao no funciona. Eso está en Kundako. Kundako lo explica que para nosotros no hay poder más grande. Tú puedes tener 20, 30, 40, 50, las 401 divinidades que existen. IFA es lo más grande que usted tiene. IFA te prohíbe. Pero debo decirte, padrino, debo decirte que como error fue darle el Copelefú. Porque como ceremonial, Olakun es un hombre grande y está parado que es un hierro, tipo. Desde que él tiene Osain es un hierro. Y los otros 2 socios también. Había uno, Yuri, que sufría de pánico. Bueno, qué volá, que no toma más la medicina, el tipo no sufre más de pánico. Osain lo puso un hierro. No ayuda. El problema es que yo haberme ido de más, estiré más la mano. Bueno, yo soy de Osatí, tú sabes, soplé de mal fuelle y le di Copelefú. Y ahí me equivoqué. No, pero yo pienso que te repito, el aquello está después en cómo lo enseñamos a interactuar a responder antes. ¿Entiendes? Porque tú estabas hablando algo ahorita de que es cierto,
si tú, por ejemplo, le entregas Odudúa a una persona y Odudúa lo tiene en un lugar de la casa, esta persona evidentemente no puede estar como quiera, ya no puede haber... A la palabra puede decir en la casa. Entiendo, o sea, ya son cosas que ya uno empieza a tener ciertas limitantes y hay que tener mucho cuidado, ¿entiendes? A la hora de, independientemente de que es real lo que ustedes están hablando. Antiguamente se resolvía un problema con un vaso de agua, ¿entiendes? Entonces, hoy tenemos que recibir a la corte espiritual. ¿Cuántas horas no existen en tu signo verbal? Hay una hora que se hace lenguaje cuando el tipo no trabaja. Con el mosquitero, que se hace con el mosquitero a las 12 del día. ¿Cuántas cosas no hay en los órdenes de IFA para que de medicina? Y cada orden de IFA tiene visímiles medicina. Entonces, no hay necesidad de marcar un oricha, porque tú marcas y el oricha, y sí, el oricha te dice, bueno, sí, dale, métele. Entonces, deliberado. Para mí veo un acto deliberado en eso. Cuando hay medicina en tu signo, hay medicina para vencer a los enemigos, hay medicina para hacerse de dinero, hay medicina para 20.000 situaciones que tiene tu ordo, como lo tiene el mío, como en mi signo hay medicina para vencer a los enemigos, para pie changó. Espérate, y en tu signo hay medicina para vencer al enemigo y sin usar ni sangre. Nada. O sea, vamos, para que la gente entienda. Medicina simple, ya, hasta está la medicina. Mira, hay muchas cosas que se han perdido. Los popos se han perdido. Ya son pocas las personas que trabajan con popos. Los cabones. Pocas las personas que trabajan con los resguardos. No se le decía activamente. ¿Entiendes? Ahorita mismo tú tocaste el esboa guaramao. Ahorita tú agarras cualquiera y tú le preguntas qué cosa es un esboa guaramao, qué son estas cosas, ¿entiendes? Y se te quedan medio que en el aire. No digo evidentemente que todo el mundo, porque uno no puede generalizar. Hay muy buenos muchachos jóvenes en IFA que están saliendo y están haciendo su trabajo muy bien. Pero hay muchas cosas que se han perdido. Antiguamente el babalao trabajaba mucho con todas estas cosas, ¿entiendes? Y era un terror, la gente le tenía un pánico a los babalaos porque era el día entero arriba de cosas que uno no veía. Tú no veías un tipo con un gallo ni con un elefante en la calle, ¿entiendes? Tú veías que pasaban cosas y tú decías, bueno, ¿y esto cómo sucedió? Bueno, el hombre se encargó de hacer la brujería pertinente, de utilizar el popo que tenía que usar, de poner un Cheo Sign en un lugar y así sucesivamente, ¿entiendes? Y hoy en día no recibe. Y en una era que a mí me llegaron los cuentos por aquí por Argentina de los jabones. Tú sabes que en Cuba faltaban los jabones y había babalaos que le preparaban el oche a las mujeres y decían, toma, váyate con esto. Porque la gente piensa y dice, no, el jabón es una medicina tradicional. No, el jabón se usó en el siempre se utilizó en Cuba. Siempre inclusive dentro de la literatura, fíjate, vamos a la literatura. Dentro de la literatura hay visímiles signos que te dice jabón y afro-cubano. Sí. Dentro del pelo de arango inclusive está el jabón que debe usar la persona. En varios signos te dice inclusive hay signos que te dice tu jabón no se puede bañar más nadie, tiene que bañarte tú nada más. El jabón no, que eso se perdió. El estropajo, Cuba, hay un estropajo que es natural, que se da, que es tipo un pepino, es parecido, es un bejuco, que es parecido a un pepino, pero es estropajo. Los famosos baños de megua. De megua y todas esas cosas, con el estropajo. Claro. Sí, hay caminos que te mandan a limpiarse con el achó dun. Una telanera, tú te limpias, y eso va a un lugar y ahí se acabó. Como recoger un muerto con una tela radada blanca y negra, ir a buscarlo y tan simple como eso. Se perdieron, claro. Se perdieron esas cosas. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que hay otro detalle que es donde también nosotros nos perdemos. También a veces nosotros no sabemos diferenciar en lo que es una obra y una ofrenda. Porque son dos cosas diferentes. Yo me puedo levantar mañana por la mañana y decir, tengo el deseo de ponerle un ramo de flores a Ochun, vamos a decirlo. Yo eso no se lo tengo que preguntar a IFA, porque no, eso no. Es algo que es una ofrenda. Aunque tú le pongas un ramo de flores a Ochun, le prendas 2 velas y le pidas a Ochun, tú estás ofrendando algo. Pero ahora, si tú me dices a mí que vas a coger el ramo de flores, le vas a prender 2 velas, le vas a pedir
te vas a limpiar día, con vas a él. tirar en la puerta de la casa, le vas a echar mierda abeja, y ya eso no es una ofrenda, ya eso es una obra. O le vas a prender fuego. Las obras tienes que preguntárselas a los oráculos, ya sea Caracol o ya sea Ifá. Bien, ¿por qué? Porque tú puedes tener la mejor medicina de un problema por el cual tú estés pasando, o la mejor obra, para hablarlo afrocubanamente, y si el oráculo no te dice que lo acepta, la puedes hacer que no te va a funcionar. ¿Entiendes? Son cosas que a las personas a veces se les olvida, ¿no? No, yo tengo la mejor obra del signo o el mejor parato para esta situación. Bueno, mi hermano, y por pero si no la pregunta y la hace, no te va a funcionar, hermano. No sirve. Tiene que tener la aprobación de la divinidad. Eso es importantísimo. Siempre fue así. Lo que yo aprendí de los viejos siempre fue así. Pregúntelo todo. A Orula se le pregunta todo. El libro, mira qué cosa más interesante. Nosotros marcamos un esbozo, un signo. Y Orula dice money hate, que es bueno. Y después tú le preguntas, bueno, y así, OTAN en cuanto es boy, te dice no. Y le pregunta, bueno, y que a ese boss se le agregue algo más, y te dice sí. Y tú le dices, bueno, y le voy a agregar pico y pala. Okay. Y ese boss no llevaba pico y pala. Y te dice money hate, OTAN en cuanto es boss, money hate. Y ya lo que está en el esquema del libro cambió. Se murió. Claro. Para los lectores. Bueno, y si vamos de vuelta a los refranes, Oche Fum dice que el preguntar salva a la persona. ¿Me entiendes? Al final, Orula siempre nos deja un destello en todos los signos diciendo, mi hermano, cuenta conmigo. Eso es más nada. No hay más nada para meterle moropo. Hay un mensaje final que está en Ofunché, que los que saben son Olofi y Orula. Nosotros proponemos y ellos disponen si lo que nosotros proponemos. Mira, a mí me enseñaron, yo fui criado con esa doctrina. Yo llevaba un plan de un Ifá, lo que fuese, y me tocaba a mí poner algo, exponer algo, y yo le ponía, y Ifá me decía que no. Yo enmudecía hasta que el último, que si quiere allí no expusiera, ya yo no podía exponer, porque con el no que me estaba diciendo Orula, me estaba diciendo que lo que yo tenía, lo que mi Ori estaba proyectando, no está alineado con lo que está narrando Ifá. Y entonces ya es como que tú le dices a Orula, la medicina para esta persona Orula te dice, no, cállate la boca, ya. Tú no tenías por qué hablar más porque no sé, ya lo que tu Ori había puesto. Hay más hombres, tienes que respetar, por eso es que Ifá es de escalafón, por eso trabajar en colectivo. Yo aprendí que es muy importante siempre esperar el momento, el rango que uno tenga en base a la edad, porque Ifá se mide, el Ifá afrocubano se mide por la edad, el ICC también, es decir, se habla siempre de menor hacia el mayor. No sé si ya pasó por usted la pelota, como se dice, y lo que usted puso, se lo batearon, le dieron un honrón con base llena, que eso no servía. Cállese la boca y deje que los demás hermanos sigan exponiendo, porque entonces ya eso Ori no está de acorde a lo que Ifá va buscando. Y ya, decía así, el signo que tú mentas, Ofunché, el sobrenombre es Ofunché Gua-O. Está diciendo, sigue, ¿me entiendes? Gua-O, sigue para el principio. Entonces lo que tú dices, padrino, al final, el concurso del respeto, si estamos en un plan de los tres y tú marcas en el bot, te da co, sigue el Yuri, no hay otra. Claro. Es que el problema es que yo he visto hermanos que dicen, te dio co, espérate, que tengo otro. No, mi hermano. Si te dio co, corre. Ya, se dio co y ya, cae la boca, porque hay más hermanos acá que tienen la palabra. Es decir, eso es importante. El respeto siempre cuando se trabaja en comunidad, hay que entenderlo, es importantísimo. Es algo que se tiene que tener presente para que exista buena armonía, para que exista una buena adivinación, porque si no están en un cuarto y fajado, no, porque si tú dices, porque si yo sé más que tú, Orula no le dice usted que no. Usted guarda, yo vi hombres sabios guardarse su conocimiento y eran tipos que te podían hacer un libro sentado contigo. Y cuando Orula les decía, los tipos hacían así, ¡tim! No, lo que pasa es que también se han ido cambiando algunas prácticas, ¿no? Porque, por ejemplo, antiguamente se hablaba Ifá en el día, ¿entiendes? Por ejemplo, el día Ifá, un Tefani Orofi, cuando se terminaba todo, se hablaba Ifá. Y hoy en día ya nos vamos para la casa y el día Itá hablamos entonces un Tefá y hablamos Itá. Y antiguamente esos viejos te decían que no, que uno no podía ir a un Itá predispuesto ya con lo que uno le iba a decir a la persona. Entonces por eso lo hablaban en el momento en que salía el otro.
Si te sabes un camino, felicidades. Si te sabes 100, felicidades igual, ¿entiendes? Si no te sabes nada, pues coge la No, y mira, mira a ver de qué manera tú resuelves. yo te voy a hacer una experiencia mía personal. Yo me hice FA y en mi FA hubo una concurrencia de 30 y pico, 32 ovalados. La rama nuestra siempre metía muchos ovalados en los IFAs. Y yo a esta experiencia se la he hecho a mi hija. Yo IFA nunca le tuve miedo. A mí siempre me gustó IFA de niño. Siempre estuve muy involucrado en el tema de las prácticas religiosas y esas cosas. Y yo me recuerdo cuando yo me hice FA el primer día, Daniel Love, que yo saco mi signo. Hubo un momento de la conversación, yo se lo digo a Franco, mi hija, que a mí me estaban hablando de la forma, a mí me hablaron babalados muy viejos y esos viejos te hablaban de una rectitud y una línea y un IFA muy duro. Y sí, hubo un momento en la conversación, y yo se lo confieso aquí a las personas, a mi hija, que yo dije por dentro de mí mismo, ¿para qué yo me hice esto? Yo lo confieso, porque el ITA que a mí me hicieron ese primer día, yo estaba, bueno, dicen Parino que yo estaba colorado, y yo yo decía por dentro de mí, yo me embarqué, yo me jodí, yo acabé conmigo, porque te hacían ITA, esa gente te hacía un ITA, y te narraban las dos partes, te narraban la buena y la mala. Y la mala te la narraban, pero con una fortaleza que tú tenías que estar. No, con una pasión. Yo era un hombre joven, tenía 23 años nada más. Y yo miraba así, y yo decía para dentro de mí, coño, me embarqué, me jodí. Yo decía por dentro de mí, lo dije en ese momento, porque un hombre joven, de la forma en la que ellos me plasmaron mi familia, me asusté. Yo dije, oye, esto, a mí me hablaron de los caminos más malos que tiene mi signo, de una manera durísima, el camino es porque el tablero tiene las marcas que tiene, qué le pasó al personaje cuando agarró un camino que no era el que tenía que agarrar. Me hablaron a Buffalo Louis, no, me hablaron y yo miraba así, y decía, coño, esto está para levantarse, para dejar de existir ahora mismo, porque yo me jodí, yo me embarqué. Yo me salvé gracias a esa persona. Es lo que tengo que decir hoy, después de 17 años, gracias a esos consejos, gracias a esas cosas, yo me salvé. Pero en ese momento lo que sentí fue eso. No, es un relato muy lindo porque yo siempre le digo a las personas cuando vienen a consultar, yo le tengo que dar un consejo, que para qué le vamos a decir lo bueno. Al final lo que tiene de lindo el IFA Creodo que te advierte y te dice, ojo con esto, no hagas esto, cuídate de esto, mantente aquí, no comas esto es provisión, no hagas esto es seguro. Entonces cuando a ti te advierten de lo malo, lo bueno no le hace daño a nadie. Es que yo a veces, muchas veces, los hermanos y lo hablan casi como Drácula, ¿no? Que Drácula te va a picar aquí, pero tampoco hay que ir a ese extremo. Pero yo pienso que la virtud del IFA de nosotros es poder advertirnos de cosas negativas. Para poder, si a ti te dicen, en la esquina dobla un camión, tú pisas el freno. Ahora si a ti te dicen, métete. Y eso que dice Yuro real, esos viejos te hablaban el primer día a full de máquina. No, el día ITA no quisieras verlo. Ya el día ITA te habían metido a full de máquina, el pie al acelerador, y venía el día ITA y ya eran a 200 kilómetros, porque ya tenían la anuencia de lo que te habían dicho. Entonces, lo que pasa es que yo le agradezco mucho, mi padrino me descongestionó mucho. Él se dio cuenta que yo estaba congestionado, porque yo me congestioné, te voy a decir mentira, yo me puse colorado, yo dije, coño, me embarqué, porque me hicieron un ITA y vine, no vino Sopo. A ellos no les interesaba. Que si tú vinieras iré, que si tú viniste Sopo, tú puedes venir como tú quieras. El primer día vino Sopo, el primer día vino Sopo y... No, tú con ellos venías de como tú quieras, ellos te decían, voy para arriba de ti. De entrada, un mayor que me dio, que tuvo un babalao con mi signo durante tantos años, lo primero que me dijo fue, yo tengo un babalao con ese signo hace cuántos años y todavía no he recibido cuchillo y es un despreocupado y pim, pam, y era un mayor de la rama. Fíjate ya cómo fueron los primeros parciales que yo recibí en la oreja, porque eso que dice Yuri es real. A IFA se va a hablarle a la persona, porque claro, el babalao tiene que ponerla hasta donde sepa. Si usted sabe ese poquito, bueno, usted, pero ponga ese poquito. Mañana usted va a ver que va a volver a aprender y va a poner van a la casa, cogen el libro y ya no es de Edmund, ya es, no, espérate, esto y ahí es donde vienen las contradicciones. Yo digo, yo bajé Ireoma, dime tú. Ireoma, echa para acá. Entonces al final lo que estamos redondeando es esto, bueno, que hemos cogido 32 divinidades, las hemos multiplicado por 3,5, tenemos 150, que respetamos eso, pero que al final lo que queremos hacer con esta directa es dejar plasmado a través del tiempo de que el origen fueron que esos viejos funcionaban mucho más sencillo que en la actualidad, sin libros, porque funcionaban sin libros,
y resolvían las cosas. Ellos sí resolvían las cosas. Gilbert ahorita tocó un tema que tuvo que ver con morir. Y hay que respetarlo, hay que respetar lo que Gilbert decía. ¿Por qué? Porque es cierto que había muchos linajes de Ifá de que no aprobaban a Ori como divinidad, porque te decían que no lo aceptaban, ¿entiendes? Y otras ramas, o otras casas de Ifá sí lo aceptaban y sí lo practicaban. Entonces, al final, en la actualidad, se ha convivido, unos con otros han podido convivir sin ningún tipo de problema, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque al final lo que han hecho es tener un respeto de uno con los otros. Al otro. Bueno, hermano, tú no lo apruebas y por un boya, nosotros sí, ¿entiendes? Y ya, no hay problema con esa situación. Pero sí, sí hubo un tiempo en que sí no era muy pasajero, que había muchos que decían, no, nosotros no aprobamos eso. Aún lo hay en la actualidad. Pero bueno, ya ahora como que se tratan más. Se ha entendido, se ha logrado un mejor entendimiento. No, y fíjate que de hecho, dentro del museo que está en la Asociación Cultural Yoruba de Cuba, está la representación de Ori. Es decir, que no es una cosa que esté mal. Lo que habían algunos que decían no. Hay muchas divinidades que se vinieron a materializar, ¿sí? Se llevaron al tema de la materialización. El mismo Orun, hay casas que te dicen que Orun no entienden su materialización porque es hermano de Kungun, bajaron en Ojuánigo, en el signo que bajaron, etcétera, para no mencionar el signo acá, no lo veían, lo entendían, pero la representación como tal no la sentían necesaria como representación. No, María, y si tú vas al camino duro de Orun, que está descrito en Okundafum, dice que la persona no puede recibir Orun si no recibe al unísono a Chicuelú. Lo dice ahí, no lo digo yo. ¿Y cuántos hermanos tienen Orun sin a Chicuelú y abren Itá o abren el día poniendo a Orun y a Egun y le dan de comer juntos? Y eso son, francamente, dos cosas opuestas. Entonces, tienen Orun sin a Chicuelú. No, hay gente que tienen a Chicuelú y no tienen Orun. Así mismo. Así mismo. Uno es el inframundo mismo, abriéndole la puerta al otro, porque si vamos al camino, que ahí está Okundafum, eso está ahí en el camino. Pero el problema es que retienen Orun. Y yo muchas veces, yo conozco como 7, ¿tú tienes Orun? Sí, y a Chicuelú. No, a Chicuelú no. Yo, bueno, y Ború, ¿qué voy a hacer yo? Yo no tengo Orun. ¿Qué pasa, Franco? Mira, con el tema de Chicuelú, Chicuelú es un hecho o una deidad que muy pocas personas en sus inicios sabían trabajarlo y sabían desenvolverlo. En la actualidad mejoró y ya han habido muchas personas que ya lo entregan, ya sea por un camino o por el otro. Y ya se sostuvo un poco más esa deidad. Pero en sus inicios estuvo muy cerradita y entonces las personas no habían pocos a Chicuelú, las personas no compartían esa información muy fácilmente, ¿entiendes? Ya hoy en día se maneja más y se ha abierto un poco más, pero estaba bastante llaveado eso ahí. Sí. Todo un proceso de entendimiento y razonamiento que va. Sí, el principio de todas estas prácticas en esta era es realmente convertirlo en razonamiento y lógica, igual y medio. Pero también es cierto que uno no puede aplicar una lógica donde no hay nada que aplicar. Es decir, nosotros no podemos aplicar una lógica y decir, bueno, esta gente montaba esto porque seguramente, no, esta gente montaba esto así y así lo tenemos que hacer igual. No me pongan lógica arriba de lo que hacían. Ahí es a donde vamos. Nosotros no podemos hacer algo que no se nos enseñó y que no está en un momento determinado en nuestra práctica, que es importante. Por eso es el aquello de no mezclar una cosa con la otra. Si en nuestra práctica se hace así, desde el año que se hizo así, hay que seguirlo haciendo así, señor. Claro, es ahí donde no va la lógica. Y honor a quien honor merece, porque tú nombraste un hombre que ha desaparecido en las redes, que dejó bien plasmado lo que no se debe hacer, y ese hombre se llama Águila Ifá. Fíjate, lo he discutido muchas veces con él cuando yo era hecho, yo decía, sí, Lugo, pero pero el tipo te respondía con una corrección, y él dejó un libro plasmado ahí sin fines de lucro, donde dice, esto no lo podemos hacer, caballero, esto no es nuestro. Fíjate, hay un camino en Ojuánigo Fum,
donde él explica por qué nosotros no podemos usar el hidrosol. Y entonces te cita mi hermano, tú sabes, lo tengo en tremenda memoria. Él te cita el camino de Iworibocá, donde el ñame entró en contradicción con la malanga y por qué, y te lleva a una tesis, el por qué los viejos habían inventado. Y ahí es donde esos viejos no pueden recibir lógica, porque si la lógica de tu padrino, el Mesías de Ifá, si yo me dejo llevar por la lógica de él, le tengo que decir de China, no, de China usted no sabía nada, ¿me entiende lo que te digo? Y al final la lógica no va ahí, eso porque eso es raíz litúrgica, eso es la semilla de nosotros, ahí es donde los ardeleses de nosotros se pusieron negros, Yuri. Los ardeleses de nosotros no se pusieron negros en otro momento. Ahí es cuando se pusieron negros. La perla negra de Otura Trupa, el ardelé negro, se puso cuando esos viejos dijeron esto se hace así. Si nosotros en la modernidad ponemos un poco de lógica en lo que ellos hicieron, desconociendo todos los elementos, obviamente que vamos a desconfiar de lo que le faltaba a ellos, pero de lo que yo estoy seguro que no le faltaba nada. A quien le falta saber por qué ellos lo hicieron así es a nosotros, ¿o no estamos de acuerdo en eso? Claro, a ver, yo mismo que no aprendí Ifá del libro, ¿no? Es decir, hay un 70% de las cosas que yo sé que no son del libro, hay un 30% que sí son del libro, porque no voy a decir mentira, yo también he leído el libro. Cada vez que voy a con un libro, yo automáticamente voy y busco información fidedigna en un ser humano de qué manera plasmar eso. Creo que es lo que le ha faltado a Mesías, ¿no? Como tal, a este muchacho, el titular, que él ha leído, pero no ha buscado referencia de lo que ha leído. Es decir, no ha ido o no acepta la referencia que le puedan dar en un momento determinado de lo que él ha leído. Porque yo le hago una pregunta, ¿quién hizo el libro? El libro lo hizo un hombre, el libro no lo hizo ni Olotumare, ni lo hizo Rula, ni lo hizo Lofi, ni lo hizo ningún Oricha. Fue plasmado por un hombre. No sé, que cuando uno busca una literatura, fíjate que en el libro da un índice y tiene una biografía. Hay una parte de cualquier libro que dice, este libro tiene una biografía, fue escrito por fulano de tal, y lo que quiso plasmar fue fulano. Y si usted quiere tener una buena anuencia y una buena información del libro, usted tiene que buscar el exponente, es decir, o una persona que haya tenido conocimiento de por qué se llegó a plasmar esto. Hay un signo de Ifá, mira, en el Arango, hay un signo que no lo voy a decir, hay una obra que dice, usted agarra una hoja de sapia con un carbón en el centro y se limpian todas las personas. Esto lo hizo Bernardo Rojas con Juan Chiquito. Está escrito así mismo en el Arango. Fíjate, tú al Arango y eso está escrito así mismo. Y está la obra que se hace con la sapia, con el carbón y se limpiaron todas las personas y todo el mundo se curó. Y está escrito así en el Disifá. Y eso ¿quién lo hizo? Arango. Que Arango escuchó esa obra que hizo Juan Chiquito con Bernardo Rojas en un suceso determinado y en un signo y la plasmó. No, y pudiésemos recurrir al relato de la viejita, al tiempo. Porque mira, esto nadie habló por las redes. ¿Cuántos años, cuéntame, tiene el Arango? En fecha. ¿Cuántos? ¿50? No. ¿60? Ahora mismo no recuerdo, pero tiene unos cuantos. Tiene unos cuantos años, sí, tiene unos cuantos años. Perfecto. Pudiésemos decir que Arango tiene medio siglo, un poco más. ¿Sí o no? Sí. Listo. Vamos a la actualidad. Pudiésemos hablar del libro de Tata Gaitán, ¿cuántos años tiene? El libro de Bernardo Rojas, ¿cuántos años tiene? Porque Bernardo Rojas no tiene... Era un libro, uno de los libros más consumidos en Cuba, el de Guillermo Castro, paralelo con la Arango. Ok, ahora vamos a lo que leemos ahora. ¿Cuántos años tiene? Tiene 15 años. Lo escribió David Alacadú y ya, ¿me entiendes? Entonces, la lógica te dice que si yo tengo 49 años, no me puedo instruir por un libro que tiene 10 años en el mercado. Creo yo que yo estoy explicando. Ahí sí, Wori Messi, Chiqui, Moju, Adifafunco con los demás. Hay que hacer cosas, mira, por ejemplo, yo ahora mismo estoy buscando una cosa que sucedió en Cuba y yo tuve que tocarle la puerta a los que me raspó a mí, que sé que tiene una pelota de años santos, que tiene que ver con el linaje de Hitler, después en privado le digo quién es. Y tuve que decirle, mi hermano, en Cuba, ¿a partir de qué momento se empezó a usar esto? Y el hombre me dijo, eso fue tal casa religiosa de Ocha que lo empezaron a hacer. No hay explicación
tú le preguntas a ellos y ellos te dicen que se hace así porque en su casa se hizo así y se acabó. Como la rama del trapito. La historia del trapito es una rama antiquísima en Cuba, y el por qué ellos utilizan un trapito y tiene un porqué. Es una historia, porque se les rompió una sopejera. Lo que quiero decir es que al final uno, cuando quiere buscar algo y ir un poco más para allá, tiene que tocarle la puerta a alguien de esta época. Estamos obligados a eso. ¿Entiendes? Estamos obligados. Fíjate tú de qué manera tú resuelves un problema que en la modernidad tú no encuentras el origen. Tienes que empezar a tirar para atrás. Es obligado. No, es que la palabra está ahí, tú la dijiste, modernidad. Debiésemos hacer una directa con la data de qué tiempo tiene el Arango, el camino que de ese hombre que siempre se me va, de Guillermo Castro, el camino, el libro de Tata Gaitán, y entonces pudiésemos buscar la parte. Fíjate, en la actualidad hay una organización, orumila.org, que es Diletuntún, que ellos entregan una bibliografía muy buena, pero es moderna. O sea, lo que escribió Fran no tiene antigüedad porque hace 20 años que él está escribiendo. ¿Me entiendes lo que te digo? Entonces deberíamos hacer una directa de establecer cuáles son los libros que tienen antigüedad para no caer en lo que tú dices. Porque para mí la palabra modernidad es más eso mismo que yo encontré en el Arango de Bernardo Rojas, yo fui a verificarlo, yo lo leí, eso fue al principio de las dos cazuelas de barro. Yo agarré y al momento dije, coño, cuando yo vi el nombre de Bernardo Rojas y Juan Chiquito, yo dije, no, párate, fui para donde estaba mi padrino, empecé, oye, ven acá, esto es verdad, esto es mentira. Entonces, no, es verdad, es cierto, esto sucedió y bueno, se plasmó en el libro y sí. Entonces, fíjate, pero yo fui investigué, porque aparte hay ancestros míos que estaban ahí con nombre en un libro y dije, bueno, ¿y será verdad que esta gente habrán hecho esto o no? ¿Por qué? Porque el libro, el papel aguanta lo que tú le pongas. Tú le pones el papel ahora, esto lo hizo Gilberto hace 10 años y sabrá Dios si hace 20 años después así. No, usted tiene que buscar, después que usted leyó, después que usted se instruyó, busque la fuente, busque ni no una sola fuente. Yo no busqué solamente, yo buscaba a mi padrino, yo buscaba al otro vio, me la chequé y le decía, oye, mira, vi esto, que es verdad, que es cierto que no es cierto es verdadero, es falso. Tú tienes que buscar fuentes fidedignas para poder exponer las cosas. Para tú después decir, bueno, y yo estoy seguro que esa misma obra que hizo Bernardo también no la pusieron completa ahí en ese libro, ¿entiendes? Sí, claro. Pusieron la noción, la idea. De la idea que él se llevó. Pero no, ¿entiendes? Es lo que pasa. Mira, por ahí hay un hermano Milton que está diciendo de que uno de los problemas que tienen es que no tienen acceso a esos libros antiguos. ¿Entiendes? Y que hay que conformarse con lo que hay. Ahí la balanza está más o menos en el medio, Milton, está más o menos en el medio, porque ahorita mismo, como dicen aquí en México, ahorita, en el 2023, ya hay muchos secretos en la calle. Hay bastante secretos ya hay en la calle. Uno podría, digamos, que conseguir esta documentación y después lo que nos quedaría es verificarla. ¿Cómo la verificamos? Repito, igual, o con tus padrinos, o con personas que tengan tiempo, y tú decirlo, qué tan verídico es este camino, qué tan verídico es este libro, y ya ir verificando, porque ya documentación hay bastante en la calle. Eso hace 10 años atrás yo lo podía aceptar, pero hoy en día hay bastantes papeles en la calle. Coño, me lleva a un punto de reflexión. Tú sabes que yo escuché un hermano que dice que se fue a África y se presentó ahí en el IFE, no sé qué cosa, golpeó la mano y dijo, yo soy al lado cubano, rara, y los nigerianos esto lo recibieron. Deberíamos de llegar a la fuente, de ir a la Asociación Cultural en Cuba, para pero que te atiende, sí, ahí te atiende. Pero ellos deberían de ver, de certificar que tú eres babalao y entregar tratados con fundamentos. Ya estamos en la actualidad y ellos no pueden pretender que sean secretos. No, es que de hecho la Asociación Cultural Yoruba de Cuba tiene una biblioteca, y en la biblioteca de la Asociación Cultural Yoruba de Cuba hay mucha literatura, inclusive hay DICIFA, y usted presenta su carnet, usted va allí y usted tiene acceso a esa literatura dentro de la biblioteca de la asociación. Lo mío de conocimiento, yo nunca fui a la Asociación Cultural. Existe. Y no es eso, buscar siempre, mire, yo conocí a los de mi casa y tuve posibilidad de conocer otros linajes y otras casas. Si usted es un hombre de buena conducta,
de una buena presencia y de un buen comportamiento. Nosotros los cubanos al principio somos difíciles y reacios a la comunicación, pero cuando vemos eso, la gente, cuando ven a un hombre de buena conducta, un hombre de buenos principios, un hombre de buena formalidad, siempre te explican. Por lo menos yo tuve la posibilidad de que toqué con otras puertas que no fueron mi linaje, ¿no? Y siempre se me abrieron las puertas, siempre me explicaron, siempre con buenas referencias. Depende de ti, de tu comportamiento. No, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, yo también soy así como tú, ¿no? Yo primero me erizo y después poco a poco voy soltando, ¿no? Y en este giro de las redes sociales he visto personas que sí se acercan a ti, comienzan a tener una relación donde existe la comunicación, ¿entiendes? Y no hay problema, y uno va ayudando, o al menos yo puedo ayudar hasta donde yo llegue. Pero ¿dónde me choca a mí cuando llega una persona que no lo conozco, no sé quién es, nunca me ha escrito, no hemos tenido ni ariente ni pariente religioso, y de primera y pata el primer mensaje es, hola, buen día, regálame el libro de Miguel Feble. Yo miro por un lado, miro para el otro, digo, ¿y quién es usted? ¿De dónde usted me conoce? ¿Dónde hemos tenido? A menos, si fueran personas con inteligencia, dirían, déjame conversar con este tipo y poco a poco ir conociéndolo y que él me conozca. Eso. Un día le pregunto esto y otro día pregunto aquello, pero ya quieren la solución del problema. No, dame el libro completo, Miguel Feble. Automático. Y no saben que Orbevara dice, la buena forma triunfa. Coño, pero si con los viejos era lo mismo, ¿tú crees que yo llegaba y los de mi rama, tú crees que yo llegué el primer día y le digo, oye viejo, yo quiero saberme el camino de Aguófalo completo? No, eso es más, habían cosas que uno ni se las pedía. Ya con el cruzar del tiempo y el tiempo te decían, tú te sabes el camino a Aguófalo con el Sucher y todo. Ya ellos mismos te iban a dar la información sin tú pedírsela. Pasa lo mismo, a lo mejor tú empiezas la interacción con una persona y la interacción todos los días y en un momento le dices, chico, tú tienes el libro de Miguel Feble. No, mira, vaya, te voy a hacer un regalo. Toma, Frank, y te lo regalaba. Pero es la forma de abrir esa ventana. No llegar y decir, oye, mi hermano, pásame la bola. Te va a decir, mi hermano, ¿qué bola tú quieres? No, y a lo mejor yo conozco a Franco o comencé a conocer a Franco hoy, pero yo le empiezo a hacer preguntas a Franco donde Franco sepa de que yo estoy aprendiendo y de que yo estoy investigando y que yo me estoy interesando por conocer IFA cada día más, ¿entiendes? Y cuando llegue un momento, Franco mismo me va a decir, bueno, mira, ahora coge más por aquí o vete más por allá, ¿entiendes? Pero ya en seco, sin grasita y sin nada, oye, dame el libro de Tataitán, hermano, que yo tengo muchos mensajes que ni he respondido, porque nada más que los he visto ya con esa entrada así en caja quinta, ahí mismo coge río y he borrado el mensaje, ¿entiendes? Porque tenemos que ser personas, coño, con inteligencia, ¿no? Y no es que sea uno de interés, pero al menos decir, coño, déjame conocer a la persona, vamos a ir compartiendo IFA entre los dos, porque es normal, ¿entiendes? Entonces, imagínate. Es así. Pero bueno, está claro el tema. Me parece que vamos a redondear, hay mucha gente conectada, pero ya la hicimos muy larga, caballero. Llevamos como 2 horas aquí. Yo entré en los finales para que ustedes desarrollaran el tema. Tendrías que haber entrado de entrada, porque aquí yo tengo una mujer que está a los gritos, oye, habla más despacio, los niños duermen. Ya tú sabes, yo soy un hombre que mi mujer me domina, ¿sí? Yo tengo que hacer lo que dice mi mujer. Tranquilo, que eso no tiene problema, hermano. Complacido haber compartido con ustedes ahí. Lo propio. Dale, abrazo para los dos y por boda, que lo tu madre me bendiga. Y estamos tarde, padrino. Dale, bendiciones.